Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 86, Terror en aumento. Escrito por A Taste Basement Dragon. Editado por The Usual Gun of Drunken Perverted Idiots. Winter. El emperador Hirknib estaba cansado, incluso se podría decir que se sentía viejo. Rara vez se sentía así, pero estaba viviendo tiempos difíciles y a veces, solo a veces, sentía que cada minuto era como una hora. Este fue uno de esos días. La causa de esto fue una carta que nunca pensó que vería. Se sentó solo en su oficina privada y se sirvió una copa de vino tinto intenso. Era un regalo del rey hechicero. No bebió, solo sostuvo el vaso entre dos dedos mientras leía la carta una y otra vez como si no pudiera creerlas palabras escritas en ella. Miró del vaso a la carta y de la carta al vaso. El rojo del vino le recordaba a la sangre, y a pesar de su título como El Emperador Sangriento, el pensamiento, el recordatorio, lo atrapó. Puede que no lo haya hecho, pero por el contenido del documento. Era una carta de Raymond. No era alguien de quien alguna vez pensó que escucharía. Cuando llegó la carta, hizo que el mensajero fuera confinado inmediatamente en aislamiento. Cerró la corte real y fue a su oficina trasera para leerla a solas. Cada palabra era desgarradora. No en el sentido personal de sí mismo como si un querido amigo estuviera sufriendo, sino mucho más como si pudiera reconocer las dificultades de un extraño. Raymond no era alguien a quien conociera bien, solo conocía al hombre por su reputación, excepto por la breve reunión en el Reino Dracanic. Sin embargo, a medida que se filtraban más informes, había llegado a una mayor apreciación del hombre mismo como alguien de principios, pero también agonizaba por el destino inevitable que preveía para su pueblo. Los que gobiernan las naciones son parte de una familia muy pequeña. Ellos y solo ellos pueden comprender las luchas de sus vecinos, y conocerlos también, que hasta un enemigo puede llegar a ser como un hermano. En un sentido muy real, cualquier guerra era hermano contra hermano, y salvo cuando el odio personal o los objetivos ambiciosos requerían que otro muriera, por lo general se podía llegar a algún tipo de arreglo entre los dos combatientes, era posible un cierto entendimiento. Sin embargo, ese no había sido el caso durante gran parte de la guerra hasta el momento. La teocracia Slan, el rey Astraca del Reino Santo de Roble, el rey Elfo y el rey Felipe habían echado por tierra ese entendimiento entre las naciones en su celoso odio hacia el rey hechicero y sus seguidores religiosos. Eso hizo que esta carta fuera especialmente inesperada. Lo leyó de nuevo, todavía con incredulidad. El lenguaje fue construido cuidadosamente como era de esperar. Después de todo, él era un hombre educado. Sin embargo, sus intenciones no eran diplomáticas, eran morales, eran personales. Llevaba el espíritu de un hombre que estaba desconsolado, como alguien cuyo hijo se había escapado a algún lado y por quien todavía estaba buscando. En un sentido muy real, Hirknib supuso que ese era el caso. La traición del general Setsumei ya era bien conocida por el liderazgo de la teocracia Slan, y no fue una sorpresa para el emperador sangriento en retrospectiva cuando los detalles salieron a la luz. Sin embargo, en cualquier caso, no era la traición lo que parecía doler al cardenal, sino que parecía ser que la traición era ampliamente merecida, y estaba buscando al emperador Hirknib como intermediario entre él y el rey hechicero. Las primeras palabras le habían llamado la atención: ayúdame a salvarlos. Se imaginó por un momento que estaba buscando alguna forma de poner fin al conflicto sin perder a toda la población por la aniquilación militar, pero a medida que seguía leyendo, se hizo evidente que Raymond temía una matanza masiva de la población élfica como chivos expiatorios en la guerra, del cardenal Dominic. Loca búsqueda del poder. Dejó la carta sobre la mesa y bebió el vino, luego volvió a llenar la copa y también lo bebió. Exhaló profundamente y se levantó de detrás de su escritorio y se acercó a un mapa del mundo que sabía que estaba clavado en la pared. Un marcador estaba sostenido por una cuerda al lado del mapa. El informe de hoy indicaba que el general Henry había derrotado rotundamente al general Boabdil de la teocracia Slan y su ejército de 80.000 hombres, y que miles y miles de soldados habían sido hechos prisioneros. Cogió el marcador y empezó a colorear más partes del mapa que tenía delante. Esto se había convertido en un hábito recientemente. Cada vez que se enteraba de una ganancia de algún tipo, esperaba un poco, tomaba una copa de vino y luego marcaba en el mapa lo que había cambiado. Revisó los otros informes en el escritorio esa mañana. No había oposición en Restice a excepción de la capital y una ciudad 50 en el suroeste llamada Relobel, y los ejércitos ya estaban marchando en ambos lugares. Eso dejaría a un aliado permanentemente fuera de la alianza de la teocracia Slan. Era solo cuestión de tiempo antes de que esos soldados fueran usados contra sus antiguos aliados. Ahora el problema en cuestión miró hacia el suelo. No le debía nada a Raymond actuar como intermediario de una nación enemiga en medio de una guerra. En particular, uno de sus líderes probablemente no era la mejor idea del mundo. No era una forma de ganarse el cariño de uno mismo. Realmente no tengo otra opción, ¿verdad?, le dijo a la habitación vacía mientras volvía a mirar la carta. A pesar de que era imposible, sintió que la carta le decía: no, no lo haces. Maldita sea todo al infierno. Hirknib pensó y usó uno de los pergaminos de mensajes que se le habían proporcionado para su uso y envió un mensaje al mayordomo del rey hechicero solicitando verlo. El rey hechicero no está aquí en este momento. Sebas respondió. Oh, ¿puedo ir y esperarlo? Creo que esto es importante. Hirknib respondió. Estarás esperando un poco, se ha ido al Imperio Understone, no sé cuánto tiempo estará, puede ser tanto como una semana. Sebas respondió. Eso tomó al emperador con la guardia baja. El Imperio Understone, ¿por qué ha ido allí si puedo preguntar?
Estoy seguro de que puede informarte de eso cuando regrese. Mientras tanto, si requieres una decisión inmediata, Lady Albedo está disponible para ayudar si el asunto es urgente. Sebas respondió. Kirknip se estremeció, hermosa como era. El maldito emperador había sentido durante mucho tiempo que había algo profundamente perturbador en el supervisor. Sin embargo, como consideró el asunto en breve, decidió que sería mejor presentar la carta y el tema y dejar que ella tomara la decisión. Eso estará bien. Si abres la puerta, vendré de inmediato, dijo el emperador y arrebató la carta del escritorio. La puerta se abrió y él entró. Nazarik. Todavía no estaba acostumbrado a eso, por lo que nunca dejó de impresionar. Una vez del otro lado miró a su alrededor. La sala del trono estaba prácticamente vacía. Solo estaban presentes Sebas, Demiurge y Albedo. Podría decirse que era mejor. El trono estaba vacante y los dos guardianes estaban de pie a cada lado mientras Sebas estaba pacientemente a la izquierda al pie de las escaleras. Cuando se orientó, Kirknip se acercó a los escalones y se arrodilló con deferencia. Mientras que, nominalmente, algo parecido a un igual ya que él era un jefe de estado bajo el mismo gobernante que ellos, Albedo estaba en la cima en ausencia de su majestad, y el maldito emperador no se hacía ilusiones acerca de cómo veía sus posiciones relativas. ¿Qué te trae aquí hoy?, Albedo preguntó superficialmente después de darle permiso para levantarse. Kirknip metió la mano en su bolsillo y sacó la carta. Esto sí, Lady Albedo. Es una carta que me entregó el cardenal Raymond de la Teocracia Slan. Subió las escaleras en un gesto de aceptación cuando ella le tendió la mano, y la colocó allí en su palma antes de descender los escalones nuevamente para esperar su entrada. Se quedó de pie con las manos cruzadas a la espalda y esperó en silencio mientras ella lo leía. Cuando terminó, se lo entregó a Demiurge y esperó hasta que él también terminó. Entonces, él quiere la ayuda del rey hechicero, ¿verdad?, ella preguntó. Él va a la guerra con nuestro amo, niega su divinidad y envía a sus soldados a la guerra después de casi profanar los términos del acuerdo que él mismo firmó, y ahora pide reunirse con nuestro amo y obtener su ayuda. La voz de Albedo se volvió cada vez más indignada a medida que hablaba, y en ese momento parecía cada centímetro del demonio que era. Sus alas temblaban con furia detrás de ella. Si me permite, Lady Albedo, dijo Demiurge en su tono de voz más razonable. Sí, Demiurgo, preguntó con leve irritación. Creo que hay varias cosas que debemos recordar aquí. Primero que, si bien Raymond firmó el tratado, se opuso a su incumplimiento, e incluso según el general Setsumei, se distingue de sus colegas. Dado lo que sabemos de nuestro generoso señor, creo estaría dispuesto a ofrecer apoyo al cardenal cada vez más marginado. Vaya, preguntó Albedo, no menos desinteresada que antes. ¿Puedo sugerir algo?, Kirknip preguntó desde dónde estaba. Lo miraron sorprendidos, como si se hubieran olvidado de que estaba ahí. Sí, Albedo preguntó secamente. Kirknip no suspiró abiertamente, sin embargo, en un raro momento en el que fue, conmovido por la situación de otro, dio el paso y mantuvo ese suspiro dentro de su propia cabeza donde pertenecía. Creo que Lord Demiurge tiene razón. Sin embargo, aunque no pretendo conocer al rey hechicero tan bien como ustedes, estimados, me parece que actuaría de tal manera que brindaría la máxima ayuda a un partidario interno, el máximo daño para un oponente, y los máximos beneficios para sus propios objetivos. ¿Me equivoco?, preguntó el emperador, extendiendo sus manos detrás de él interrogativamente. Usted no, Albedo dijo rotundamente. Cuando el rey hechicero ha cosechado las cosechas de las tierras que ha ocupado, puede alimentar a la población sobreviviente con su propia comida y ganar su gratitud. Similar a lo que pasó con Restis, ¿no es así?, preguntó Kirknip prácticamente. Admito que estaba pensando en algo similar a eso, dijo Demiurge, ofreciendo su respaldo reacio al emperador humano. ¿Son esos suficientes beneficios?, Albedo preguntó dudosa. Quizás. Demiurge dijo, sin Lord Kynes, esto es probablemente lo mejor que se nos ocurre. Tal vez, no, ciertamente él previó estos eventos. El demonio parecía frustrado y su cola azotaba detrás de él. Kirknip se mordió el labio. Admito que tengo curiosidad por saber por qué se ha ido al Imperio Understone durante tanto tiempo mientras hay una guerra. ¿Debería preocuparme?, preguntó incómodo. Normalmente no insistía en hacer preguntas de este tipo, pero esa ausencia rara vez presagiaba algo bueno. Demiurge se rió casualmente y dijo, oh, se ha ido para poner a su país bajo su dominio. Oh, eso es, espera, ¿qué?, dijo el emperador con la boca abierta. Albedo se rió. Creo que escuchaste correctamente, están en nuestro camino, por lo que se debe llegar a un entendimiento. Él mismo fue a verlo. Cuando regrese en unos días, tendremos un nuevo aliado y un nuevo vasallo, y dentro de unos días de eso, parte de la montaña habrá desaparecido. Eso a su vez nos dará un camino fácil de marcha para que los soldados de Restice se muevan hacia el sur. Sin duda, Aura y Mar están trabajando duro traer a los elfos oscuros al redil también, y eso proporcionará todo lo que necesitamos para apoyar al general Lenas y Aureole Omega a medida que avanzan hacia el interior de la Teocracia Slan. El emperador Kirknip tragó saliva. No debería sorprenderme, pero cada vez que creo que he visto su cenit, vuelve a subir el listón, dijo en una voz lenta y suave. Así es con todos nosotros. Demiurge dijo con asombro. Así es. Albedo dijo con amplio deseo llenando sus ojos. Mi precioso Lord Kynes, agregó con una voz suave que solo fue audible para el emperador debido a la acústica de la sala del trono, perfectamente construida. ¿Qué se hará entonces?, preguntó Kirknip. Envíale una comunicación informándole que se le concederá su deseo. Debe esperar ver a nuestro señor en 7 días. Lady Albedo dijo pacientemente. Será hecho. El emperador Kirknip dijo, liberaré al mensajero y lo enviaré de regreso con una carta mía. Lo enviaremos de regreso con una puerta o mediante el método estándar. Nosotros, y él a su propio territorio. Después de eso, la entrega es su responsabilidad.
dijo Lady Albedo. Será como tú dices. El emperador respondió, ¿hay algo más? Preguntó. No, nada. Ella dijo, y cuando la puerta se abrió de nuevo, él regresó a su oficina y se sentó a escribir. Oficina central de Raymond. Bueno, ¿qué quieres que haga al respecto, Berenice?, preguntó Raimundo. No sé, dijo mientras miraba hacia abajo retorciéndose las manos que aún estaban en su regazo. ¿Qué hay de ti, Ginedine?, preguntó Raymond, su voz traicionando su frustración con cada palabra. Yo tampoco lo sé, pero tiene que haber algo, respondió. Está bien, veamos lo que hemos logrado y lo que no podemos administrar. El precio de los esclavos ha subido gracias a nuestras propuestas de seguridad, así que tenemos eso a nuestro favor y lo hemos logrado. Como consecuencia, para reducir el abuso general. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad en el infierno de que apoyen un impuesto a los burdeles, y si Dominique no lo respalda, no sucede. Ya hemos perdido la lucha por el cierre y no hay forma de que ganemos la lucha fiscal. Incluso la promesa de ingresos no lo hará, esos lugares son demasiado importantes e influyentes. Dijo Raymond, su voz suave, casi quebrada. Lo sé, pero no deberíamos al menos intentarlo. Ginedine dijo con disgusto. Una chica elfa entró en la habitación con una bandeja con una taza de té. No se podía negar que había escuchado el tema en discusión, mientras silenciosamente dejaba las tazas frente a cada uno de ellos. La mirada fantasmagórica en sus ojos les dijeron mucho. Sí y no. Raymond dijo bruscamente, sí, deberíamos, pero intentarlo no es suficiente. Esto tiene que funcionar o solo nos socavaremos a nosotros mismos. Dijo exasperado. Entonces, ¿dejará que suceda? Deje que esos lugares permanezcan abiertos. ¿Qué es usted, un cliente allí? Berenice espetó con odio, apretando los puños y poniéndose de pie. No. Raymond gritó lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes y golpeó su escritorio con fuerza. Los quiero quemados. Los quiero muertos. El escritorio se dobló bajo el peso del golpe de una antigua escritura negra y miró hacia el escritorio. La niña elfa respondió a la disputa encogiéndose contra la pared, agachándose y cubriéndose la cabeza con miedo. Dejó escapar un pequeño grito aterrorizado, y eso trajo a Raymond de vuelta a la realidad. Miró hacia el escritorio. El té se había derramado por todas partes y se obligó a controlar su respiración. Se acercó a la chica elfa, se preguntó cuántos años tendría. Parecía lo suficientemente joven como para ser su hija, pero probablemente era mucho mayor que él. Sin embargo, a diferencia de él era un ex escritura negra, ella era algo así como un rescate. Raymond se agachó junto a ella y le tocó el hombro. Noah, está bien. Dijo en voz baja, está bien, no estoy enojado contigo, ni siquiera un poco, lo siento, derramé tu té, estoy seguro de que fue maravilloso, nadie te va a lastimar aquí, te lo prometo. Ok. Preguntó mientras trataba de consolar y calmar a la chica. Se controló a sí misma, asintiendo rápidamente con la cabeza y levantándose lentamente. Iré a buscar más té, señor. Dijo con una sonrisita torcida y nerviosa. Eso sería maravilloso, gracias. Raymond dijo suavemente. Salió corriendo y Raymond miró el escritorio roto. Fue entonces cuando Ginedine habló. Ahí está la respuesta. Dijo, su voz era más fría, más maliciosa y cruel de lo que Raymond jamás había escuchado de él. ¿Qué?, preguntó Berenice con incertidumbre. Me gustó ese escritorio. Raymond dijo molesto consigo mismo. Pero perderlo valdrá la pena si su destrucción te dio una buena idea. Lo hizo, y si no lo hizo, te compraré un maldito escritorio nuevo. Ginedine dijo con confianza. Esto atrajo toda la atención de Berenice y Raymond. Nadie había llamado a Ginedine, generoso con su dinero, antes. La solución sucedió una vez antes, ¿recuerdas?, preguntó Ginedine en un tono de voz salvaje. ¿Qué? Habla claro, hombre. Raymond dijo, y luego se quedó en silencio. No puedes decir. Ginedine asintió. Alguien quiere decirme. Berenice preguntó con molestia. Necesitamos un nuevo asesino en serie. Dijo Ginedine, y Berenice se quedó callada. No soy Ceci. Raymond dijo con un movimiento de cabeza, incluso como una ex escritura negra. No puedo estar seguro de que no me encontraré con personas en esos lugares que no puedo derrotar, y no conozco la ciudad subterránea de la forma en que ella lo hace. Lo hice, de ninguna manera puedo lograr los mismos fines. Así que no lo hagas. Agregó Berenice. Apunta a los propietarios, mátalos en sus casas y daña las instalaciones para que tengan que ser reparadas. El terror es una herramienta útil, y algunos de esos lugares cerrarán, entonces podemos comprar en privado él. Hizo una pausa y escupió la última palabra con disgusto, acciones, baratas. Debería ser fácil crear una empresa que opere más allá de la ciudad, obtener ganancias falsas, poner a los esclavos en algún tipo de trabajo nominal hasta que podamos encontrar una manera de sacarlos. Raymond se quedó pensativo. Bien. Lo haré. Uno por uno, los mataré a todos. Ustedes dos se encargarán del resto. Comenzaré esta noche. Ya conozco mi primer objetivo. Y cuando Raymond dejó de hablar, la expresión de su rostro les recordó por qué era uno de los raros miembros de la escritura negra que sobrevivió, hasta su edad actual. Una ferocidad como esa era rara, y les recordaba mucho a la pesadilla ambulante que se había atrevido a burlarse del intento de intimidación del rey elfo. Era casi suficiente para ellos sentir lástima por las personas que iba a comenzar a cazar. Casi. Pero no del todo. Fue entonces cuando regresó Noah, y Raymond volvió a sonreír mientras tomaba un platillo y una taza de la frágil niña. Gracias, Noah, estoy seguro de que será maravilloso. A bordo del barco. Ceci no estaba feliz. No porque no le gustara su misión, estaba bastante entusiasmada con eso. No porque no estuviera contenta con sus soldados, no podría estar más orgullosa. No porque no deseara servir al rey hechicero.
En el poco tiempo que estuvo a su servicio, se había vuelto cada vez más segura de que no solo había tomado la decisión correcta, sino que el único problema era que no se había unido a él antes. No, lo que la hacía infeliz era estar en un barco. Resultó que no le gustaba navegar. Hacía que la comida supiera raro, hacía que su estómago se sintiera raro, y no había ningún lugar a donde ir ni mucho que hacer. La capitana maldita tampoco fue de ayuda, solo hablaba en rima y siempre era muy sarcástico si Ceci se sentía educado, francamente grosero si no lo era. Fue por esa razón que estaba agradecida cuando vio los informes de que la fortaleza Igan había sido avistada en la distancia. Lo que no le gustaba era que esto significaba que tenía que ir a ver al capitán de nuevo. Ceci entró en la caseta del timón sin llamar, eso siempre cabreaba a la perra, y eso siempre hacía que Ceci se sintiera un poco mejor. ¿Por qué vienes a perturbar mi trabajo? No puedo renunciar, no puedo eludir, dijo sin mirar atrás. La lancha divisó la fortaleza, nos estamos acercando, dijo Ceci. Sí, lo sé, y pronto te irás. Ella dijo. No tan pronto. Quiero que nos detengamos por hoy. Ceci dijo sin rodeos. Eso hizo que el capitán se detuviera y se diera la vuelta. Es mi trabajo llevarte allí, si no te gusta, no me importa, dijo molesta la mujer pálida, empapada y con aspecto de muerta. Es mi trabajo ganar esta guerra, para eso estás realmente, dijo Ceci, enviando una rima sarcástica burlonamente al capitán, cuyos ojos se abrieron con sorpresa. La desconcertó y Ceci aprovechó ese momento. Quiero atacar de noche, por sorpresa, así que primero quiero un bote ligero para mí, remaré, escalaré los acantilados y aseguraré cuerdas para mis soldados en el acantilado. Si la reina Draudillon ha atacado a Jackson, la fortaleza debería estar casi vacía y con una dotación mínima, entonces puedo tomar el lugar con facilidad. La capitana levantó su mano podrida y goteante para detenerla. Puedes dejar este barco, por favor usa mi boleta, respondió la mujer, claramente desinteresada en el resto de los detalles. Alimenta bien a mis soldados mientras no estoy, sígueme cuando termine la puesta del sol, respondió Ceci. Se fue sin decir una palabra más y fue al embarcadero privado del capitán. Allí había un bote que parecía que no tenía por qué flotar. Tenía tablones podridos y agujeros, como si fuera algo dragado del fondo del mar. Sin embargo, después de todo este tiempo, Ceci no tenía ninguna duda de que serviría bien, a pesar de las apariencias. Nadie había caído por un agujero, de hecho, parecía que los agujeros en sí mismos no eran reales, como si fuera una ilusión o una pintura sobre una sustancia real. ¿Por qué eso era? Ella solo tenía la más leve curiosidad. Lo que realmente importaba era que funcionaba. Entonces ella se bajó con el bote y una serie de cuerdas muy largas y comenzó a remar. Nunca antes había remado en un bote de remos, orientarse hacia atrás era muy contrario a la intuición, pero cuando lo hizo, descubrió que era muy fácil. Ella sonrió, la carta de triunfo de la humanidad podría hacer esto durante semanas sin cansarse, de eso estaba segura. Si eso era cierto o no, ¿quién sabía? Lo que sí sabía era que era capaz de hacerlo con una velocidad increíble. De un lado a otro su espalda se balanceaba y los remos se soltaban del agua y pie a pie el barco en el que había estado se encogía detrás de ella. En su pequeña embarcación había muchas pocas posibilidades de que la notaran. Deseó poder ver la expresión en el rostro de Dominique cuando se enteró de que había perdido la fortaleza y la ciudad. Vio el chapoteo del ancla en el mar. Al capitán podría no gustarle, pero había obedecido, y eso era todo lo que necesitaba el general Ceci Setsumei, así que siguió remando. ¿Ejército de la reina Draudillon? La reina estaba menos que contenta, pero no obstante confiada. Detrás de ella marchaba un ejército de miles. Varios nuevos reclutas habían marchado el doble de tiempo para unirse a sus fuerzas. La noticia de Vermilion en casa era que los informes de la victoria habían provocado una celebración que se había irradiado desde la ciudad capital y provocó alistamientos masivos en los servicios armados. Caballería, infantería, arqueros, exploradores, curanderos y más, cada cuerpo tenía una lista de espera ahora. La fortaleza abandonada había sido una estructura muy odiada durante muchas generaciones, no por nada que alguien allí hubiera hecho, sino porque le recordaba a todo el reino dracónico que, en lo que respecta a la teocracia Slan, los ciudadanos draconianos eran escudos de carne a los que solo se podía ayudar. El tiempo que fue necesario, e ignorado el resto del tiempo. Su caída no había inspirado sentimientos encontrados en la población resentida, había inspirado una lealtad inquebrantable y una admiración por la casa real por primera vez en mucho tiempo. Lo que menos complació a la reina fue que no había visto ningún indicio de que la teocracia Slan supiera que ella venía, y eso era profundamente sospechoso. Podrían querer que pongamos sitio. El general Musan se acarició la barba gris con aire pensativo. Tal vez, probablemente estén a la defensiva después de Fairlawn Fortress. Sin embargo, nuestros exploradores han estado regresando, por lo que la ciudad no está oponiendo resistencia o no saben que estamos aquí, y realmente lo dudo. El último. Su voz era de un bajo profundo que hacía juego con su pecho torcido. Los callos gruesos en sus manos hablaban de muchos años de tiempo sosteniendo una espada y estando en el campo. Le dio credibilidad que lo ayudó a sobrevivir a las purgas de la reina Draudillon. El general Oma habló. Estoy de acuerdo con el general Musan, nos están esperando. Con toda probabilidad tienen la fortaleza Igan casi vacía de apoyo para proteger la ciudad. ¿Por qué dices eso?, preguntó la reina Draudillon. La fortaleza Igan en sí misma no tiene sentido, existe por la única razón de proteger la ciudad. Por lo tanto, es lógico que si vamos a atacar la ciudad, pidamos ayuda a la fortaleza, explicó, girando una mano mientras explicaba, mientras que la otra permanecía firmemente agarrada a las riendas de su caballo. La reina miró por encima de la piel aceitunada de la joven general, era hermosa, de una manera resistente. Se preguntó si las pequeñas puntas puntiagudas en sus orejas alguna vez le habían planteado problemas. La ascendencia élfica todavía tenía muchos prejuicios, incluso generaciones pasadas.
Para su crédito, la reina Draudillon no tenía tales puntos de vista. Como alguien que no era completamente humana, esto era de esperar. Todo lo que le importaba era la competencia y la integridad, y Oma tenía ambas, razón por la cual ella había sobrevivido a las purgas. Draudillon asintió junto con ellos, eso tiene sentido. Dijo pensativa, reflexionando que era mucho más fácil entender estas cosas estando sobria. Supongo que esta vez es el turno del general Ceci para conseguir el trabajo fácil. Entonces, ¿qué tipo de resistencia crees que podemos esperar? Ella preguntó. La fortaleza probablemente tenía una fuerza total de alrededor de 10.000, pero a diferencia de Forlorn Fortress, probablemente no eran todos combatientes, sino de 3 a 5.000 soldados y el resto especialistas que desempeñaban funciones militares y administrativas, etc., sugirió el general Musan. Tal vez, pero la teocracia Slan requiere entrenamiento militar para defender a la humanidad. Podemos esperar que los no combatientes sigan funcionando al menos tan bien como una milicia. Propuso el general Oma. ¿Abandonarán por completo la fortaleza?, preguntó la reina Draudillon. Probablemente no, sin embargo, podemos esperar una dotación mínima, solo lo suficiente para defenderlo contra incursiones menores. Dijo el general Musan después de pensarlo un momento. Así que tal vez entre 500 y 1.000 menos irán a Jackson, que si mis informes fueran precisos, tenía un ejército permanente de 5.000 soldados, con alrededor de 5.000 milicianos potenciales. Añadió el general Oma. Ya veo. La reina Draudillon respondió, entonces podemos esperar que lo superemos en número entre 3 a 1 y 2 a 1. Sí, su majestad. Dijo el general Musan. A menos que el general Ceci venga a ayudar, eso nos dará mucho más. Señaló el general Oma. Tal vez, pero este es nuestro trabajo, y sería una humillación nacional si fallamos en la primera tarea que teníamos que hacer por nuestra cuenta. No tiraré la vida de mi gente por vanidad, pero cualquier cosa que disminuya el valor de nuestra gente a los ojos del rey hechicero debería ser considerada como muy, muy mala. Así que si podemos hacer esto nosotros mismos, deberíamos. Agregó la reina, atrayendo miradas serias de sus generales. No comentaron más sobre eso, no era necesario, y cabalgaron en silencio hasta que las paredes quedaron a la vista, con una fila de soldados ya parados encima, esperando. Y viendo. Supongo que no se van a rendir. La reina Draudillon dijo, así que empecemos. Sí, su majestad. Los dos generales dijeron con entusiasmo, y comenzaron a izar banderas de señales, dando órdenes que alterarían aún más y para siempre el mundo que todos conocían. Héroe caído. Fortaleza Alaf. El general Lenas Rockruiz fue un general muy feliz. Ella y Aureole Omega resultaron ser una pareja asombrosamente efectiva. No solo habían tomado la estación de suministro más importante en el oeste de la teocracia Slan, sino que entre la ola de terror que había golpeado a la teocracia, según exploradores y equipos de ataque, ralentizó bastante tiempo a los ejércitos de la teocracia y de los elfos mientras intentaban recuperarlos. Caballos perdidos, la mayoría de los cuales sus propios exploradores lograron capturar o matar, pero había desmoralizado por completo la resistencia potencial en la fortaleza casi inexpugnable. El viento frío de la montaña no era nada. Cada vez que tenía un impacto en el ejército, Aureole Omega pulía a todos para que fueran resistentes a él, o simplemente usaba uno de los pergaminos que el rey hechicero le había proporcionado. Los guantes están fuera. Le dijo a Lenas, quien rápidamente preguntó qué diablos significaba eso. Es una expresión del primer mundo. Por lo que entiendo, los dioses solían pelear entre sí por diversión, y usaban guantes protectores místicos para no destruir un mundo mientras peleaban, pero cuando se quitaron los guantes, eso significaba que estaban peleando en serio. El asombro que Lenas sintió por los seres supremos se redobló ante la explicación. A veces usaba el control del clima para mantener caliente el área de la fortaleza mientras el exterior estaba frío. Se sentiría como a fines de la primavera o principios del verano, pero luego uno se aventuraría más allá de las paredes y era el frío invernal de una montaña en otoño. El resultado final fue que la gran población de la teocracia que residía allí había sido total y completamente intimidada. Las fuerzas semihumanas, humanas y no muertas bajo su mando demostraron ser un espectáculo intimidante, pero al mismo tiempo aún quedaba trabajo por hacer. Pagó a los que trabajaron por su trabajo y no pagó nada a los que no hicieron nada. Durante la primera semana o 3 semanas más o menos, la gente gritó y fanfarroneó sobre la retribución de la teocracia Slan, pero como alguien que invoca la ira de los dioses, cuando ningún dios respondió, fueron rápidamente ignorados. Los pocos esclavos que trabajaban en la fortaleza fueron liberados de inmediato y la mayoría se ofreció como voluntario para unirse a los ocupantes. Resultaron especialmente útiles para identificar a las personas que serían un problema, y los líderes potenciales de una resistencia interna fueron detenidos rápidamente. Cuando uno de ellos preguntó incrédulo, ¿cómo supiste que tenías que buscarme? Lenas levantó una copia del libro de la justicia negra y dijo, si deseas saber cuántos enemigos tienes, primero debes contar tus esclavos. Su boca se había vuelto bastante parecida a un pez, abriéndose y cerrándose sin decir palabra hasta que se desplomó en su celda, se llevó las manos a la cabeza, miró al suelo y se meció de un lado a otro como un caparazón roto y derrotado que se dio cuenta de que se había deshecho. Aún así, no se hacía ilusiones sobre su capacidad actual para contener el poder combinado del rey elfo y la teocracia Slan, y había llamado a Aureole Omega para que se uniera a ella en el edificio de mando para tomar un poco de vino y una sesión de planificación. Tan pronto como entró la linda chica, Lenas dejó una taza de la buena bebida y se sirvió una para ella. Gracias por venir, Aureola Omega. Dijo cálidamente. Solo Aureole está bien, nos conocemos desde hace meses, marchamos juntos, vivimos juntos, me gustaría pensar en nosotros como amigos en este momento. Dijo con una sonrisa encantadora. Está bien, con la condición de que me llames Lenas. El general respondió con igual calidez. Acuerdo. La doncella general del santuario dijo alegremente mientras tomaba la copa. A la victoria y mañana. Lenas planteó la suya hasta el mañana y la victoria. Bebieron y depositaron sus copas al unísono. Entonces, tengo que ser honesto aquí.
Lenas dijo con un profundo suspiro, como yo lo veo, estamos jodidos. ¿A qué te refieres? Aureole Omega dijo con cierta preocupación. He mirado todos los mapas y todas las listas de suministros de todas las formas posibles, y no puedo pensar en una sola forma de derrotar al reino de los elfos y a la teocracia Slan a la vez, y a pesar de su enorme desaceleración antes, ellos están de nuevo en marcha ahora y estarán aquí pronto. Oh, no te preocupes, no tendrás ese problema pronto. Aureole Omega dijo dulcemente. ¿Qué dices ahora?, preguntó Lenas, incrédula. ¿Recuerdas que dije que necesitábamos otro frente?, preguntó con una sonrisa de complicidad. Sí, dijo Lenas, una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. Bueno, no solo ya hay uno con la invasión del reino dracónico que acaba de comenzar, sino que todo un ejército liderado por el general Ceci Setsumei está a punto de invadir el reino de los elfos. Una vez que desembarquen en la fortaleza Igan, Seran se dirige directamente a Crescent Lake, y lo que es más, planea asegurarse de que el rey elfo sepa que ella viene. Espera, ¿eso no hará las cosas más difíciles para ella si él regresa para proteger su ciudad capital?, preguntó Leinas. Claro, pero reduce el ejército al que tenemos que enfrentarnos, aproximadamente a la mitad, y podemos hostigarlo hasta el final con un pequeño número al menos. Así que muy pronto será solo la teocracia Slan. Ella dijo. Está bien, eso es genial, pero todavía seremos superados en número muchas veces. Lenas dijo, no tenemos mucho más de 10.000, incluso fortificados. Pueden rodearnos y escalar los muros y hemos terminado. No podemos defendernos en todas partes. Dijo con un movimiento de cabeza. No por mucho tiempo no lo estaremos. Aureole Omega dijo con una sonrisa aún más grande. ¿Por qué? ¿Qué más dijo la última comunicación?, preguntó Lenas, una amplia sonrisa ahora estaba en su rostro. Bueno, su majestad fue al Imperio Understone y envió gente a las llanuras de los elfos oscuros, y tanto el general Sariusu como el rey Sanak casi han completado la recuperación de Restis, se unirán a nosotros pronto. Ella dijo. Uniéndose a nosotros, pronto, ¿no hay una cadena montañosa entre ellos y nosotros? Ella preguntó, ¿y qué pasa con el Imperio Understone y los elfos oscuros? Ella preguntó. Bueno, mi maestro envió a Garganshue y va a quitar parte de la montaña. Probablemente ya haya comenzado. La última vez que supe de ellos fue el día en que enviaron a Garganshue, pero pronto tendremos miles de Dark Dwarf, Dark Elfo y soldados enojados de Restice marchando para unirse a nosotros. Si no pueden llegar a tiempo por medios convencionales, como dice nuestro maestro, se quitaron los guantes, y está increíblemente enojado, simplemente nos los enviará. Tal como están las cosas, él quiere que entren, quiere que sepan que gastaron todo ese tiempo y esfuerzo para simplemente caminar aquí y morir. La abyecta inutilidad de todo esto se frotará en sus caras para castigarlos por todo, antes de les quita toda esperanza de victoria y sus vidas con ella. Dijo con valentía y orgullo. Por todos sus mejores esfuerzos, no obtendrán nada más que desesperación. Concluyó con una cálida sonrisa al general Lenas Rockbruce. Lenas dejó que su boca se abriera. Verdaderamente es grande, terrible, noble y sabio. Estoy en el lado ganador, de eso no tengo ninguna duda, y puedo, al menos por una vez, relajarme. Ella dejó escapar un profundo suspiro. ¿Tienes ganas de celebrar eso con otra copa de vino?, preguntó Aureola Omega. Puedes apostar que sí, Aureol. Dijo Lenas y tomó la botella con una sonrisa y una cara radiante. Reino Sagrado del Sur. Inta estaba corriendo, al igual que sus hermanos. El engaño que Gustave Montagne había logrado había hecho exactamente lo que estaba destinado a hacer. Ahora él y un puñado de sus soldados estaban en plena retirada de todo el poder de los restantes nobles del sur, que habían levantado todos sus tropas, y bajo el liderazgo de los miembros más poderosos de las Escrituras Negras y las Escrituras del Holocausto, estaban teniendo un gran éxito en su juego del gato y el ratón. Gustave alcanzó a Inta cuando su parte del ejército echó a correr hacia los árboles. Fueron superados en número más de 10-1, pero con pequeñas fuerzas que se separaron por todas partes para engañar a la teocracia Slan y a los aliados nobles del sur que eran leales a Astraca. Se había creado un juego desesperado de depredador y presa. Algunas bandas ya habían sido aniquiladas. Contra esto, nada de lo que Gustave podía ganar en una pelea de pie, y los expertos en operaciones encubiertas podían superarse a sí mismo la mayor parte del tiempo. Bueno, es casi el final para nosotros, ¿no?, Inta dijo mientras las élites de las Escrituras Negras se acercaban cada vez más. Gustave miró por encima del hombro. Si las cosas continuaban como estaban, ese sería el caso. Miró a Inta. El vampiro y su familia se habían convertido en buenos amigos en el transcurso de todo esto, y también había otros. Habían hecho tanto con tan poco en una misión en la que él era el único que realmente se lo merecía. Morir. Esperaba pelear otro día. Miró en silencio a Inta. No, dijo, su corazón latía con fuerza en su pecho. Amigo de un vampiro, nunca lo vi venir. Aunque me alegro de eso. Él sonrió. Mantén una silla para mí donde vayas a beber, y piensa en mí a veces. Dijo y palmeó a su amigo en la espalda. Inta lo miró confundido, luego se dio cuenta de que Gustave estaba disminuyendo la velocidad. No había necesidad de que hiciera eso. En su montura de no muerto, podría ir infinitamente, si no fuera por los beneficios de la escritura negra que le dio. Mayor velocidad, al menos temporalmente, no tendrían ningún problema. Maldita sea. Inta gritó, maldita sea, no. Gritó, no puedes hablar en serio. Gustave ya estaba dando vueltas a su caballo. Por todos mis pecados, y todos sus pecados que son míos. Gustave dijo mientras se giraba para mirar al negro. Inta miró por encima del hombro. Cada onza de él decía que también se diera la vuelta, pero hacer eso sería tirar por la borda lo que Gustave iba a hacer, así que siguió adelante. Inta miró hacia atrás para mirar. Se lo debía a su amigo. Gustave apuntó con su espada a la banda que avanzaba y luego se lanzó a un galope aterrador, lanzando un grito de guerra que aterrorizaría a los muertos.
La visión vampírica de Inta incluso podía ver las motas de saliva volando hacia atrás en el viento cuando Gustav Montagne se acercó a los miembros de la Escritura Negra. Su espada destelló y su terrible montura derribó a 2 de ellos volando con su fuerza de muertos vivientes. Su espada se elevó y cayó como un hombre poseído mientras todo el cuerpo estaba enredado en un nudo imposible de carne y acero y sangre salpicada. Gustav no estaba a la par con el negro, pero era un paladín, posiblemente el segundo más fuerte en la orden de los paladines, y no lo era por nada. Les dio el infierno, reteniéndolos y matando a sus monturas para negarles la persecución. Su caballo no muerto. Los cascos arrojaron cuerpos hacia atrás por yardas. Fue una eternidad y fue un instante y fue un brillante momento de valor que ni Inta, ni los soldados de Gustav, ni siquiera las escrituras negras olvidarían mientras vivieran. Entonces todo terminó, y el poderoso paladín cayó de su montura, y una espada encontró su objetivo, y la oscuridad lo tomó mientras la luz huía de sus ojos, y fue entonces cuando Gustav Montagne finalmente murió. Mientras caía, la escritura negra miró hacia adelante, el resto de sus hombres estaban fuera de su alcance. Los beneficios que tenían expirarían antes de que pudieran alcanzarlos, o tal vez podrían haberlo hecho, pero mientras huía, Inta vio que quienquiera que liderara la banda que había matado a su amigo, levantó su espada y saludó sus espaldas en retirada. Part. Neya se sentó a cenar con los miembros de Blue Rose, Queen Calca, Oltis y Tillamook. La cena consistió en una ración saludable de carne con una guarnición de verduras y patatas con mantequilla, con unas cuantas botellas de vino tinto para repartir entre ellos. Neya fue la primera en hablar, hasta el final de todo esto, y lo que comienza después. Ella dijo. El resto de las copas subieron con el brindis, y bebieron y comenzaron a comer. Una sirvienta elfa se encargó de que todos tuvieran vino. Ella era una voluntaria, una de las que habían llegado a salvo a la ciudad. Había muchos voluntarios para asistir cuando Neya requería asistencia de cualquier tipo. Se había convertido en una santa como la heroína, y casi todos ellos eran ahora miembros de su religión. ¿CZ no se unirá a nosotros esta noche?, preguntó Tillamook. No, dijo Neya, ella es una especialista en armas a distancia, por lo que está fuera de las paredes marcando rangos para armas de asedio, arcos, hechizos, etc. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Tillamook, claramente perdido. Mira que ciertas armas funcionan de manera confiable a ciertas distancias. No quieres apuntar a un objetivo que no puedes alcanzar, entonces ella sale, marca la distancia desde un punto fijo y luego sabemos qué arma usar cuando el enemigo alcanza ciertos marcadores a medida que avanza. Neya explicó. Oh, inteligente. Él dijo. Sí, así es. Neya dijo agradablemente y le dio un mordisco a su bistec. Entonces, ¿qué piensas de esos refuerzos de Kedin?, preguntó la reina Calca. Son muy buenos, considerando todas las cosas. Lacius respondió. Morirán antes de que suelten ese muro, añadió Evileye. Sin embargo, más bien no llegamos a eso. Gagaran dijo incómodo. Va, dijo Tina. Definitivamente lo hará, agregó Tia. Estamos orgullosos de nuestra voluntad de sostener muros. Oltis añadió con una voz llena de orgullo por la ciudad. Los mercenarios duendes, ogros y orcos que llegaron aquí esta tarde también lo harán muy bien. ¿De dónde vinieron? No he podido hablar con ellos, preguntó Tillamook. El Imperio Understone. Neya dijo, se llaman a sí mismos, los hijos de Yontar-Il, aparentemente él era un esclavo que se rebeló. Terminaron libres y su majestad obtuvo un nuevo estado vasallo, o esa es la versión corta de todos modos. Increíble, dijo la reina Calca con admiración sin aliento. Parece tener la suerte más increíble cuando se trata de encontrar aliados en lugares inesperados. Mejor que el mío. Neya dijo, y luchó contra la ira al recordar a Suda, quien esperaba que estuviera sufriendo mucho en este momento. Calca se quedó en silencio al recordar haber observado ese momento privado entre ella y el rey hechicero. Nunca podía decir nada, pero apenas pasaba un día sin que recordara el momento más noble que había visto en toda su vida. También había cambiado la forma en que veía a Neya Baraja. La mayoría de los que se opusieron a ella la miraron y vieron un monstruo aterrador, alguien que ejercía el terror y la violencia sin remordimiento. Quienes la siguieron vieron el avatar de la justicia, el primer verdadero servidor del único dios que quedaba y que estaba cambiando el mundo para bien. Skane, por lo poco que sabía Calca, la veía como una amada, como una amante. Pero para ella, para Calca, miró al Papa y vio una masa de dolor desesperado y un anhelo de que las cosas mejoraran. Vio a una mujer sometida al horror, quien se convirtió ella misma en un horror para sobrevivir y ganar para poder, a su vez, acabar con el horror. En resumen, la reina Calca vio un sacrificio humano, y en privado la conmovió hasta las lágrimas que alguno de sus ciudadanos tuviera que sufrir tanto por el bien de su reino. Sin embargo, ese era su propio secreto y podía vivir con ello. Incluso con todo eso, su majestad realmente desearía que considerara dejar la ciudad. Olvídese de confrontar a Remedios, ella se fue. La mujer que conocía está muerta y todo lo que queda es una atrocidad ambulante. Neya se mordió el labio, todavía le dolía decir algo así sobre alguien a quien alguna vez admiró. Era fácil olvidar que la guerra aún no tenía un año, se sentía como toda una vida. No puedo hacer eso. Calca dijo resueltamente. La puse en la posición en la que estaba, la puse en su camino actual. No hay otro camino que seguir adelante para los dos, y esto es adelante para mí. Lo entiendo. Lacius dijo, no hay vuelta atrás, solo se puede compensar lo que hay allí atrás. Tal vez, pero esto podría ponerle una espada en la garganta, y no quiero que eso suceda. Dijo Neya con firmeza. Calca negó con la cabeza, tendré que no dejar que eso suceda. Ella dijo, ¿me ayudarás? Supongo. Lo haré lo mejor que pueda. Neya dijo en voz baja, su voz tembló un poco al recordar que su mejor no siempre tuvo el mejor resultado. Miró a Tillamook. Tú, sin embargo, no tienes ninguna razón para estar aquí. Neya dijo sin rodeos. Ay. Dijo con una pretendida comprensión de su corazón. ¿Me hieres, oh terrible Black Paladín?
Neya dijo sarcásticamente. Razón de más para evacuarte entonces. Ella sonrió burlonamente. Bromas aparte, ella tiene un punto. Evileye dijo tan amablemente como pudo. Extrañamente, para ella todavía, pudo estar en esta cena sin su máscara. El sirviente que los atendía era confiable, y todos en la mesa ya lo sabían de antemano, o no les hubiera importado un carajo cuando se enteraran. Se sentía bien estar sin él, era un pequeño vistazo a un maravilloso mañana, como si pudiera despertarse de un sueño y descubrir que su sueño era real. Deberíamos sacar a todos los que no puedan luchar o apoyar la defensa de las murallas fuera de la ciudad. Podemos aguantar más tiempo de esa manera, añadió Evileye. Tinamok miró a Neya. ¿De verdad te sientes tan fuerte al respecto?, preguntó. Llámalo una de mis últimas llamadas como tu oficial de seguridad, dijo con una sonrisa mientras le recordaba que había venido a proteger una caravana comercial hace 3 reyes. Parece extraño pensar que comenzó con una simple misión comercial. Él dijo, todo es tan diferente ahora. En cierto modo es desesperado, pero también es más brillante, como ese brillo cuando el sol penetra las nubes de tormenta. Es diferente, dijo Tia. Pero mejor diferente, añadió Tina. Mira, soy un musculoso, dame un martillo y algo para golpear, y estoy listo, sinceramente. No sé con seguridad si estamos en el lado correcto, pero conozco el otro lado. Es el equivocado. Lo único que me importa es dónde están mis hermanas. Si tenemos razón juntas. Si estamos mal juntas, y si bajamos, bajamos juntas. Gagaran dijo con confianza. Puedo brindar por eso. Neya dijo, y los vasos se levantaron para volver a llenarlos, y cuando la sirvienta terminó su trabajo, Neya hizo otro brindis. A lo que acaba de decir Gagaran. Ella sonrió y sus ojos, por una vez no aterradores, brillaron intensamente mientras todos bebían de nuevo. Si realmente crees que es mejor que me vaya de la ciudad, junto con quien sea, lo haré. Pero será mejor que sobrevivas a esto, Apa, Neya Baraja, o arruinaré mi imperio comercial para pagar por tu resurrección, y te cobraré intereses para que me los pagues. Dijo con fingida seriedad. Siempre el comerciante. Dijo Neya con una sonrisa. Toda la razón. Él dijo. Entonces, ¿hay alguna otra manera de retrasar su llegada? Lakius preguntó seriamente. Los Blood Miners y viñas sobrevivientes han comenzado a regresar a la ciudad. Si no hacemos nada más, Remedios y su gente probablemente llegarán mañana, y cada hora que compramos es otra hora para hacer flechas y preparar a nuestra gente para el combate. Hay una cosa, dijo Kalka. Sí, preguntó Gagaran. Fijamos una reunión, bajo una bandera de tregua, ella se detendrá por mí al menos. Tenía planeado confrontarla, pero, bueno, en lugar de desde la seguridad de las paredes, fijemos una reunión abierta. Si enviamos un sacerdote de los antiguos dioses, deberían estar a salvo, y al menos deberían escuchar lo que tenemos que decir. Dijo la reina Kalka razonablemente. Puede que no sea mucho, pero dado el tiempo que lleva todo, incluso si la retraso solo unas pocas horas hablando hasta la noche, eso comprará otra noche y parte del día antes de que puedan reanudar. ¿Es algo, no es así?, ella preguntó lastimeramente. Hubo miradas alrededor de la mesa, nadie estaba seguro de nada. Es peligroso. Ultis dijo dudoso. También Haldabaut, dijo la reina Kalka. Sí, y él te mató, dijo Tia. Tía, dijo Tina en voz baja. Lo siento. Tia se disculpó y miró hacia la mesa. Mira, este es mi reino, esa es mi gente allá afuera, y esta es, bueno, en su mayoría, mi gente aquí, y están a punto de matarse unos a otros. Mi trabajo es hacer todo lo posible para terminar con esto. La menor pérdida de vidas posible, mi país ha sufrido lo suficiente durante 100 generaciones, no se interpongan en mi camino en esto, caminaré por esos muros solo si es necesario. Miró a su alrededor y su rostro estaba resuelto como una piedra. Si perezco, pereceré, pero no moriré sin haber hecho lo correcto primero. Mi fracaso para gobernar bien me llevó a tanto sufrimiento, incluso antes de Haldabaut. Veo mis pecados cada vez que camino por las calles, y veo las orejas cortadas de los elfos de Benmark. Escucho de mis pecados, cada vez que escucho que alguien vio a Remedios quemar a otra persona. Hacer todo eso bien es imposible. Ni siquiera pretenderé que se puede hacer. Pero puedo pasar mi vida, comenzando a hacer las cosas bien, comenzando a compensarlo todo, y eso significa que tengo que correr un riesgo. Ahora, ¿me ayudarás o no?, ella preguntó. Y dicen que doy discursos conmovedores. Neya dijo con agotamiento en su voz. Bien, su majestad, este Black Paladín lo respaldará. Miró al sirviente que observaba todo con ojos muy abiertos e intensos. Ve a uno de los templos de los dioses antiguos. Dile al sacerdote que cabalgue lo más rápido que pueda por el camino bajo una bandera de tregua. Pídele que fijen una reunión mañana cuando el sol esté en su cenit. La reina Kalka quiere para hablar con Remedios Custodio. Neya dijo con no poca frustración en su voz. El sirviente asintió aturdido y salió corriendo. Y en cuanto a ti, Tinamok. Neya dijo, tan pronto como terminemos de cenar, quiero que reúnas a todos tus mercaderes, empaques lo que necesites y cabalgues hacia el este. Quiero que vayas más allá del campo de batalla antes de que esto continúe. Si te vas esta noche al amparo de la oscuridad, deberías tener mucho tiempo para estar fuera de peligro. Está bien, pero como dije, será mejor que sobrevivas, dijo Tinamok, señalando a Neya con una expresión amistosa en su rostro. Yo, casi siempre lo hago, son las personas que me rodean las que me preocupan, dijo Neya con seriedad, reprimiendo un escalofrío y controlando cuidadosamente su tono de voz para mantenerlo neutral. Pásame esa botella, ¿quieres?, le dijo a Tia, también podría terminarlo. Cosa segura. Tia dijo y se lo entregó. El camino a Restis, la gran carretera del oeste. No había dejado de ser algo extraño para Sariusu, cabalgar junto a Saitear Bloodfallen.
Detrás de ellos marchaban fila tras fila absolutamente imposibles. Los enanos y los humanos marchaban al frente junto a los goblins y los orcos, como algunas de las criaturas más pequeñas, marcaban el paso para asegurarse de que todos los soldados se movieran como uno solo. Más atrás estaban los ogros y los gigantes en la retaguardia. La caballería en forma de jinetes se alineó más allá de ellos para brindar seguridad. En carros cubiertos viajaban Wagoa, los antiguos enemigos de los enanos se convirtieron en aliados. Había visto algunas de las conversaciones tranquilas entre las fogatas nocturnas. Más de un Wagoa estaba preocupado por el hecho de que los enanos los mantuvieran seguros en su viaje, y más de un enano estaba preocupado porque sus horas de descanso estaban seguras gracias a los Wagoa. Pero todo eso no era nada comparado con cabalgar al lado de esa chica vampiro. Mientras los cuerpos humanos iban, sabía que ella habría sido considerada una belleza etérea, imposible de creer que fuera real a menos que uno la viera en persona. Sin embargo, la había visto rabiar, la había visto arrancar extremidades de los cuerpos de hombres vivos con la misma sonrisa que uno podría tener en la cara después de tomar un bocado de una buena comida. Una oscuridad yacía en ella. Una violenta sed de sangre como nunca había visto y que vio apenas estaba contenida. Los cascos de los caballos debajo de ellos hacían su rítmico sonido de clip, clap, a lo largo del camino conocido como The Great Western Road. Este era un lugar único en el reino de Restis. La mayor parte estaba hecha de piedra y conectaba varias ciudades. Reesta, el más cercano en el camino del sur desde Easenaru, y Emera, al sur de eso por varias millas. Ambas eran ciudades relativamente pequeñas, y ambas se habían derrumbado con la llegada de su ejército. Este último había requerido que Saltear tocara la puerta, lo que lo envió volando dentro de la ciudad como si lo hubiera llevado un gran y terrible viento. Pero ambos se habían rendido y ahora el estandarte de la familia real ondeaba de nuevo. Se habían pasado 2 días en cada ciudad para rearmarse y reabastecerse, así como para proporcionar tiempo de recreación a los soldados a su cargo. Cada vez, para aplacar aún más a Saltear, Sariusu sugería, ¿por qué no haces algunas compras? ¿Encuentras algunos regalos bonitos para tus amigos? La ciudad te ha cedido el paso, déjame hacer mi parte. Cada vez que ella accedía, pero ahora que había pasado por ambas ciudades, vio que su mirada ocasionalmente se volvía hacia él mientras cabalgaban juntos más y más al sur. Solo les quedaba un objetivo, entonces, bueno, ¿quién sabía qué pasó entonces? Sariusu miró más al oeste, lejos de ella. La vista era hermosa aquí, Great Western Road estaba a tiro de piedra del gran mar. Corría a la vista de los bordes de los acantilados y avenidas que descendían lentamente hacia la orilla, nunca había visto algo así. El agua interminable, las olas rompiendo, el sol aún estaba bajo en el cielo, las nubes se alejaban a kilómetros de distancia. Grabó la imagen en su cabeza como algo que recordaría y contaría a sus hijos hasta que se lo llevara a la vejez, si tenía la suerte de morir de esa manera. ¿Qué estás mirando? Saltear preguntó con curiosidad. Mentalmente suspiró aliviado, ella estaba de buen humor hoy. Esto, dama Saltear, dijo mientras señalaba al océano. Nunca había visto algo así, no en toda mi vida, es hermoso. Supongo que es lo suficientemente agradable de ver. Ella dijo con un poco menos de indiferencia de lo que solía tener, sin embargo, nada comparado con Nazarik. Dijo con su acostumbrada voz altanera. Nada es, ese es el reino de los dioses, no de los mortales. Dijo Sariusu. No estaba tratando de halagarla a ella o a su amo en esto. Habiendo estado allí, con la biblioteca inigualable de conocimiento infinito, los paisajes cambiantes, era un reino de lo imposible hecho posible solo por la voluntad de los dioses. Sin embargo, soy de este mundo, nací aquí, viviré aquí y moriré aquí, y para mis ojos, eso también es una maravilla que no olvidaré mientras viva. Dijo, señalando hacia el mar de nuevo. Te tomaré la palabra. Ella dijo. ¿No comparó tu maestro una vez este mundo con una caja de joyas? Le preguntó a ella. Sí. Ella respondió vacilante. Entonces este es uno de ellos, la forma en que lo calificas puede cambiar de una persona a otra, pero es una joya. Sariusu dijo con admiración sin aliento por la vista de la que no podía alejarse. Eso es interesante. Dijo ella pensativa. ¿Qué es interesante, Lady Saltear? Preguntó. Esa es probablemente la primera vez que me contradices. Ella dijo con una voz dulce. Mierda. Sariusu pensó para sí mismo. Ahora que lo pienso, parece que no solo nunca me contradices, sino que de alguna manera siempre te sales con la tuya de todos modos. Dijo, mirando las riendas de su caballo no muerto. Él no respondió. Ella lo miró. ¿Te importaría decirme por qué es eso? Preguntó con un dejo de ira en su voz. La mente de Sariusu se aceleró mientras miraba el mar. Mírame, General Sariusu. Ella dijo, enfatizando su título. Apartó la cara para mirar al diminuto monstruo. Explica tú mismo. Ella dijo. ¿Explicar qué, Lady Saltear? Preguntó con su voz más respetuosa. De alguna manera, te las has arreglado para ser el que toma todas las decisiones en todo momento, a pesar de que, como guardián de Nazarik, yo debería estar, no sé, a cargo. Dijo, manteniendo su última palabra severa. ¿Qué quieres que te diga? Sariusu preguntó lastimeramente, solo estoy haciendo lo que sé hacer, al igual que tú. Quiero la verdad. Dijo con una voz que él nunca había escuchado de ella. Una nota de inseguridad subyace en sus palabras. Cuando lo reconoció, la vio bajo una luz muy diferente. ¿Lord Fiennes te dijo que hicieras esto? ¿Que te hicieras cargo? ¿Que me mantuvieras controlado? ¿Él no confía en mí?, preguntó, su propia voz lastimera esta vez. No. Sariusu dijo simplemente. Se quedó callada, luego, mientras pensaba en las cosas, preguntó, ¿entonces por qué me has estado manteniendo fuera de las decisiones? Cuanto más lo pienso, me has usado como arma, destrozaste una puerta, mataste a esa.
Allí, intimidar a esos nobles o comerciantes, y así sucesivamente. Sus colmillos estaban al descubierto mientras hablaba. Pensar obviamente la había enfadado mucho. Lady Saitear dijo con voz paciente. No. Ella le espetó, nada de eso. Quiero tus pensamientos reales, y si tengo que hipnotizarte para obtenerlos, lo haré. Dijo ferozmente. Multa. Dijo solemnemente. Te garantizo que no me harás daño ni me harás daño a mí ni a ninguno de los míos por lo que digo. Él dijo. En el nombre de nuestro Señor, lo juro. Ella respondió. No eres apto para mandar. Dijo sin rodeos. Ella lo miró con sorpresa. ¿Qué dijiste? Preguntó, aparentemente incrédula de que alguien le hablara de esa manera. No te importan tus soldados, no te importa cómo funciona un ejército, no te importa mantener la disciplina, excepto en la medida en que no haga quedar mal a su majestad. Dijo, todavía siendo contundente. Se atrevió a mirarla a los ojos. ¿Lo niegas? Preguntó. Ella comenzó. ¿Lo niega? Lady Saitear presionó. No. Ella dijo, soy la tercera más fuerte en Nazarik. ¿Por qué debo preocuparme por eso? Ella preguntó con desdén. Exactamente. Él dijo. El mando de un ejército no requiere fuerza personal. Lady Saitear, nunca he deseado tu humillación. Eres un arma de Lord Hines, una de las más potentes que tiene, de eso no tengo ninguna duda. Pero esto no es una pelea 1 a 1, esta es una guerra que se extiende por todo el mundo que conozco. Esto no son vacaciones para mí. ¿Sabes lo que hago cuando sales por la noche? Preguntó, su temperamento sacando lo mejor de él. No. Dijo ella, seguramente no es nada importante, después de todo una vez que hayas. Dejó de hablar cuando él metió la mano en la bolsa de la silla de montar a su lado y sacó un grueso fajo de documentos. Esto es lo que hago. Dijo, y se los entregó. Ella los tomó en la mano y lo miró dudosa. Adelante, dijo Sariusu alentadoramente, míralos, Lady Saitear. Empezó a mirarlos mientras los caballos seguían avanzando. Su mente era un torbellino, había nombres, fechas, cifras, cantidades de grano y carne y pociones, mantas y papel, flechas acumuladas y gastadas. Había mapas que mostraban el terreno y registros regulares y documentos actualizados para mostrar que todo se había hecho. Hubo informes de oficiales y exploradores, recomendaciones de premios, avisos de muerte, informes de fuerza que mostraban la cantidad de soldados por unidad y más. Ella se los devolvió en silencio. Todas las noches, me paso horas haciendo esto para que nuestro maestro sepa que todo está bien. Todos los días actúas como si todo fuera bien solo porque el rey hechicero dijo que así sería. Dijo con total frustración. Dudas de la palabra del Supremo. Ella exclamó en estado de shock y el comienzo de la ira, que se convirtió en confusión cuando él negó enfáticamente con la cabeza. Absolutamente no, ha sido justo con nosotros desde la guerra, y lo que es más importante, ha sido infaliblemente correcto en cada evaluación en el poco tiempo que lo conozco. No quiero decir que diga algo falso, quiero decir que tú no entiendo por qué o cómo está en lo correcto de manera tan confiable. Sariusu dijo y siguió mirando al mar. ¿Has estado en la oficina privada de tu amo? Preguntó. ¿Cómo sabes que tiene uno? Saitear preguntó sospechosamente. Comprensión profesional, por supuesto que tiene una. ¿Has estado allí? Preguntó. Sí. Ella respondió. ¿Qué hay en su escritorio? Preguntó más. Solo montones de papel inútiles. Dijo ella con indiferencia. Esas pilas inútiles son probablemente como las que te acabo de mostrar. Probablemente pasa interminables horas revisando documentos, informes como los que nosotros, le enviamos todos los días. Todos esos informes le dicen lo que va bien y lo que está en riesgo, le dice lo que necesita saber para que pueda estar en lo correcto cada vez. ¿Por qué crees que los Supremos mantuvieron esa enorme biblioteca? Porque para tomar buenas decisiones tenían que tener una buena comprensión de todo. Las personas que tienen mala información toman malas decisiones. Me esfuerzo por imitar al rey hechicero. Para mí, él es el dios del conocimiento y de las decisiones sabias. Él la miró de nuevo, sus ojos clavados en los de ella. En el tiempo transcurrido desde que marchamos, ¿te has preguntado siquiera una vez por qué hemos ido a las ciudades que tenemos, en el orden que tenemos? Sariusu le preguntó sin rodeos. No, ¿por qué importa eso? Ella preguntó. Debido a que algunas ciudades tienen más suministros que podemos reclutar, algunas tienen mejores defensas o es más probable que luchen, algunas podrían cortar nuestra línea de suministro y algunas son clave para mantener buenas relaciones con los vecinos. En toda esta campaña no he mostrado interés en nada más que en la próxima persona que necesitas matar o la próxima barrera que debes romper o tu próxima salida de compras. Yendo como hemos ido. Dijo de la manera más directa que pudo. Por 1 minuto o 2 estuvo muy callada. Quiero hacerlo. Ella dijo. ¿Qué dices ahora? Preguntó. Dije, quiero hacerlo. Dijo con firmeza. Si los otros guardianes, Aureole Omega, Cusaites, Demiurge, Albedo, Aura y Mar, si todos pueden hacer más, entonces yo también debería hacerlo. Idea de que había mucho más que hacer. Dijo con sorpresa. ¿Hablas en serio? Esto es algo muy seco y aburrido. Dijo pacientemente. Ella asintió enfáticamente. Sí, maldita sea. No voy a aparecer. Nadie va a decir que todo lo que hizo Saitear Bloodfallen durante la Godhood War fue balancear su maldita lanza, unas cuantas veces. Dijo enojada. Bien entonces. Sariusu dijo, lamento haber juzgado mal su voluntad de apoyar la campaña, Lady Saitear. Espero que una inclinación de cabeza sea suficiente para obtener su perdón. Dijo e inclinó la cabeza hacia ella. Ella suspiró con algo de molestia, supongo que no tengo otra opción. Lord Hines te nombró él mismo y nunca se equivoca.
Debería tratar de ver más de por qué te dieron esta posición. No te voy a pedir que empieces a preocuparte por mí o por nuestros soldados. No te voy a pedir que me veas como un camarada o un igual. Todo lo que te pido es que recuerdes que nacer fuera de Nazarik no nos significa que todos seamos necesariamente idiotas. Bueno, aparte del rey Felipe, eso es, dijo Sariusu, dejando un toque de humor al final. Ella asintió en silencio y continuaron cabalgando en silencio hasta que llegó el momento de acampar. El camino a Relovel era bastante recto, en lo que respecta a los caminos del reino. Y estaba en mejores condiciones que muchos, solo pasarían días antes de que llegaran. Finalmente, avanzaron lo suficiente como para que Sariusu se sintiera cómodo pidiendo que se detuviera la línea de marcha y que establecieran su campamento. No tuvo que esperar mucho antes de que Lady Saitear apareciera en la tienda de mando y se sentara frente a él, mientras sacaba los documentos. Muy bien, muéstrame cómo funciona esto, dijo con entusiasmo. Como desee, Lady Saitear, dijo mientras sacaba el primer y más simple documento que se le ocurrió. Camino a la ciudad de Restis. Fue un día muy bueno. El general Nimble cabalgaba junto al rey Sanak a su derecha, mientras que la princesa Renner cabalgaba a su izquierda, Climb cabalgaba junto a ella y Brainon Glaus cabalgaba junto a Climb. Era como si cada persona se esforzara por proteger al que estaba a su derecha, y se sentía apropiado. De niño, Nimble había crecido con baladas heroicas, epopeyas, historias, mitos, grandes reyes, nobles guerreros, una era de héroes legendarios cuyo carácter y calidad estaban por encima de la norma. Le había hecho anhelar ser un soldado, un guerrero, estar al lado de personas de gran mérito. Resultó que la vida era buena para decepcionar las expectativas de la infancia. Aunque tenía una muy buena opinión del emperador Kirknip, las despiadadas maquinaciones del hombre no eran exactamente nobles. Tenía una opinión similar ahora que estaba más familiarizado con el rey hechicero, una figura aún más astuta y despiadada que el maldito emperador. Sin embargo, con todo esto había llegado una especie de respeto por sus métodos, si no amor por ellos, porque era de esa manera que minimizaban el riesgo para sus seguidores. La carga noble a través de un campo contra un enemigo bien preparado fue una gran historia de heroísmo, pero si una manipulación inteligente tenía a esos enemigos medio muertos de hambre o divididos, mucha más gente volvía a casa con vida de un lado. Ahora, sin embargo, mientras miraba a su izquierda y a su derecha, se sintió seguro de que estaba en el lado correcto en todos los sentidos de la palabra. El rey Sanak había demostrado ser cualquier cosa menos estúpido. Renner había demostrado una mente profunda y perspicaz. Climb era el guardaespaldas más leal que jamás había visto. Y Brainon Glaus tenía un don antinatural para la espada y un alegre engreimiento en el que hizo es imposible que no te guste el hombre. No fue hasta que estuvieron un cuarto de camino por la carretera y horas después del viaje a la ciudad capital que se dio cuenta. Esto será una leyenda algún día. La gente escribiría durante miles de años sobre la Godhood War, y cada rey, cada general, quedaría grabado en los anales de la historia. Dentro de 1000 años, la gente debatirá si la fingida retirada de la familia real de Restis fue realmente parte del plan o si fue pura suerte. Él resopló. Terminarán preguntándole al rey hechicero cada 1000 años más o menos. Pensó para sí mismo mientras reflexionaba sobre la idea de un gobernante verdaderamente inmortal de dones ilimitados. Renner estaba sentada en su caballo todavía jugando con una caja de rompecabezas. Una mirada intensa en sus ojos que ocasionalmente perturbaba a Nimble cuando miraba demasiado de cerca o demasiado tiempo. Climb tenía una mirada severa en su rostro que estaba enfocada al frente. King Sanak prácticamente temblaba con anticipación. Esta iba a ser la culminación de un plan cultivado durante mucho tiempo para acabar con la teocracia Slan y la amenaza que representaban a través de sus operaciones encubiertas y tratos traicioneros con sus vecinos. Será bueno estar en casa otra vez, comentó el rey Sanak. Estoy seguro de que lo hará, mi señor, pero ¿estamos seguros de que no darán pelea?, preguntó el general Nimble. Brain golpeó pensativamente la parte de atrás de su ketane en su hombro. Estoy bastante seguro de que no lo harán. Ya saben que deben darse cuenta de que ahora todo ha terminado, ya no tienen un ejército, casi todos fueron capturados y los que no, bueno, esos son todos muertos. Dijo casualmente. Incluso si la ciudad decide resistir, además de todos los otros soldados que tenemos, el rey hechicero nos dio caballeros de la muerte. Ningún ejército en el mundo puede enfrentarse a un grupo de estos. Me hace preguntarme qué diablos estaban pensando cuando se unieron al lado de la teocracia. Si no hubiera estado en la teocracia Slan, podría preguntarme qué creen que van a lograr, pero después de haber pasado un tiempo allí como invitado involuntario, creo que puedo ofrecer una idea. Renner sonrió radiantemente pero no levantó la vista de su palco. Y bien, joven. El rey Sanak presionó, ¿por qué no nos iluminas? No están pensando en nada. Climb dijo sin rodeos. ¿Llegar de nuevo?, preguntó el general Nimble. No han pensado en nada de eso. No quiero decir que sean estúpidos, es solo que tienen una sola mente. Ven una cosa y solo una cosa y cualquier cosa que no encaje dentro de ese pequeño estrecho. Visión, descartan, ignoran, niegan o destruyen. Están tan obsesionados con el rey hechicero, con el sínodo, con la superioridad humana y su supuesto lugar a los ojos de los dioses, que no pueden comprender nada más. Dijo Climb con tristeza. La general Ceci era mi carcelera. En la superficie parece una brutal maníaca de batalla a la que no le importaba nada, pero debajo de eso había una persona que siempre estaba al borde de su propio país. Le decían cosas horribles, la traicionó, abusó de su hermana pequeña frente a sus propios ojos con la forma en que la obligaron a vestirse, las palizas que recibió y cosas peores. Y nunca se les ocurrió que Ceci, al enterarse de todo esto, estaría en desacuerdo con eso. Eso suena increíblemente estúpido. Brain dijo con incredulidad. Hubo sentimientos de acuerdo por parte de los demás. Tal vez, pero era más que eso. La razón por la que no la vieron en desacuerdo con eso fue porque pensaron que la tenían viendo todo de la manera en que lo hacían, hasta el punto de que incluso odiaría a su propia hermanita. Simplemente no pueden ver nada de otra manera,
Así que cuando se anunció el sínodo, por supuesto que creían que todos los templos se pondrían del lado de ellos, por supuesto que creían que la mayoría de la población rechazaría a los muertos vivientes, por supuesto que los descartarían. El creciente número de conversos a las creencias de Nella como una mera herejía para ser pisoteada. No entienden a sus oponentes y no quieren entenderlos. Todo su sistema de pensamiento se basa en no pensar en ellos en absoluto. La estupidez autodestructiva. Brain dijo con desdén. Tal vez, pero ellos mismos son fuertes, incluso si les falta un liderazgo competente. El general Nimble dijo deliberadamente. La cabeza de Brain giró hacia su izquierda. ¿Se enteró qué? Preguntó. ¿Escuchar qué? Preguntó el rey Sanak. Todos se quedaron en silencio mientras escuchaban. Climb miró al cielo en la distancia. Creí que acabo de escuchar algo. Como Sander, pero no. No escuché nada. El rey Sanak dijo con indiferencia. Ahí está de nuevo. Brain dijo en voz baja. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa mientras giraba la cabeza para mirar a sus compañeros a su derecha. No puede ser. Dijo con total incredulidad. ¿Qué? El resto le preguntó con curiosidad. Hace mucho tiempo tomé un barco en un viaje. Mientras estábamos en el mar, pasábamos por una pequeña isla, no era mucho, solo un pico de montaña. Me dijeron que era un volcán, y cuando pasábamos navegando, lo escuché hacer erupción. La erupción destruyó esa montaña, llevándola debajo de las olas. Supongo que fue bueno que nadie viviera en ella. Pero el sonido que acabo de escuchar se congeló, era exactamente así, pero más lejos. Lejos. Estás diciendo que una montaña entró en erupción en algún lugar al sur de nosotros. El rey Sanak y el general Nimble se miraron con preocupación. Brain negó con la cabeza. No, estoy diciendo que una montaña está siendo destruida. Tal vez solo soy yo, pero suena rítmico, como un herrero balanceando un martillo o un baterista golpeando un ritmo. Algo se está nivelando. Una maldita montaña. Su voz era silenciosa, suave, llena de miedo e incredulidad a partes iguales. Oh, eso es para la siguiente parte del plan. Renner dijo mientras volvía a su caja de rompecabezas. Jugueteaba con ella mientras hablaba de manera desinteresada. ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey Sanak con incertidumbre. ¿Recuerdas cómo el rey hechicero esperaba que fueras al sur para apoyar la invasión de la teocracia Slan después de que se restaurara el reino? Preguntó casualmente. Sí. El general Nimble y el rey Sanak respondieron al unísono. Bueno, ¿cómo pensabas que ibas a llegar allí? Preguntó, deteniéndose para mirarlos a ambos. Bueno, simplemente asumí que sería algún tipo de magia. El rey Sanak dijo con cautela. Renner sonrió dulcemente. Oh, hermano, supongo que tienes razón. Tiene un golem del tamaño de una pequeña montaña, golpea parte de esa montaña plana. Supongo que ya se ha ocupado del problema del Imperio Understone y el Elfos Oscuros al sur de ellos, por lo que ahora está haciendo un camino que nos llevará hasta la frontera noroeste de la teocracia Slan. ¿Él te dijo esto? Nimble preguntó dudoso. No, no todo, sabía que tenían la construcción, y me di cuenta de que para los ejércitos no entrenados o desunidos evitaba la teletransportación instantánea, prefiriendo marchas largas que los endurecieran y les dejaran tiempo para entrenar para que fueran competentes, cuando llegó el momento de pelear. Lady Albedo se refirió a nosotros marchando hacia el sur, no hacia el este, y de hecho vi el golem una vez, fue bastante fácil armar el plan junto con esas pistas. Ella volvió a jugar con su caja de rompecabezas de nuevo. No puede ser posible. Dijo Brain, ni siquiera para él, no puede ser posible. Se detuvo cuando el sonido volvió a golpear sus oídos, diciéndole que sí, no solo era posible, contra todo. Razón, fue así. Cazando a los cazadores. Al este de O'Burns. Flagg no disfrutó de esto. Había sido paciente con muchas cosas a lo largo de los años, pero era un poco mayor para una persecución alegre como la que había tenido Scane. Había sido un momento tan estresante que apenas le había dicho 2 palabras. En semanas finalmente, aunque con su anuncio de pasar a la ofensiva, él tenía preguntas. ¿Cuál es exactamente tu plan? Preguntó. Me has mantenido en reserva todo este tiempo, pero me has estado mirando como si una segunda cabeza hubiera brotado de mis hombros durante casi una hora. La sonrisa de Scane era viciosa. Dime, Flay, ¿qué sabes sobre la casa del zorro? Ella preguntó. Pequeño. Crecí en un pueblo, fui a la escuela, estudié magia, ya sabes dónde terminé. Todo lo que me importaba realmente era la magia. Dijo pacientemente. Crecí en un pueblo, pero el nuestro era un poco diferente. La mayoría de los pueblos no están tan cerca de la mansión de su señor, pero por algún giro de la historia, el nuestro estaba casi a la sombra, nunca supe por qué. No, sin embargo, no importa. Lo importante es que nuestro señor era particularmente aficionado a la caza del zorro. Solo que no eran zorros, lo que cazaba era gente a la que llamaba el zorro. Tomaba campesinos, generalmente bandidos o alguna otra persona a la que nadie extrañaría, los haría pintar y luego les daría una ventaja en el bosque. Después de eso, soltaría a los sabuesos y los perseguiría. Flade hizo una mueca. Mala manera de ir. Sí, sí lo fue. Scane asintió. No puedo decir que la mayoría de ellos realmente no se lo merecieran. Algunos de ellos, bueno, quedarse sin bandidos no detuvo las cacerías. Ah, el punto, por favor. Preguntó. El punto, mi querido lanzador de magia, es que el señor no vivió para ver a Haldabaut. Un día se equivocó de criminal, o tal vez solo de la víctima equivocada. Huyeron, pero no se fueron. Puso la cacería de cabeza. Yo era solo una niña en ese momento, pero me gustaba el bosque, y por casualidad me encontré con él mientras trabajaba. Convirtió el bosque en un arma. Trampas con pinchos, rocas que caen, cables trampa de enredaderas, hoyos para caballos, eso rompió las patas de las monturas.
Los perros fueron primero, luego comenzó a apuntar al grupo de caza. Después de matar al tercero, los últimos 3 intentaron salir de allí. No los dejó ir. Veo cada muerte. Cuando me vio, me envió lejos, pero vi algo de eso, así fue como murió nuestro Señor. No en una gran batalla, no cazando una bestia noble. Murió de una daga de madera en la garganta, en su espalda, en sus propias tierras. ¿Y qué es lo que quieres hacer?, preguntó Flael. Algo similar. Movemos estos cuerpos al bosque, no debería tomar mucho tiempo. Una vez que los sigan hasta el borde, descubrirán que hemos entrado allí. Luego atrapamos el lugar, hay muchos sellos, pero hay suficientes de nosotros que podemos hacer estas trampas muy rápidamente, y ahí es donde entras tú. Ella dijo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. La primera etapa será bastante simple. Comenzamos usando tu magia para crear algunas lanzas afiladas con fuego, y tú haces algunos pozos para nosotros. Todavía no saben que te tenemos con nosotros, por lo que su número ha ido en aumento. Perdí a más personas de las que había planeado, pero hicimos muchas cosas, y eso hizo que el enemigo se volviera arrogante y ansioso por acabar con las cosas a partes iguales. Una vez que están en el bosque, ponemos pistas falsas. Los soldados de Astraca son la mayoría de la gente de la ciudad y sus reclutas campesinos no son de por aquí, así que tenemos la ventaja de jugar en casa. No quiero que sepan sus propias pérdidas. Solo mantente a salvo en algún lugar, busca una flecha en el cielo, luego apunta a ese lugar con los hechizos más fuertes que puedas, atraparemos a los que podamos, tú destruyes al resto, dijo salvajemente. Bien. Parece una buena idea. ¿Entonces qué?, preguntó. Entonces volvemos a Prart. Hemos hecho todo lo que podemos en esta región, cualquiera que no se haya ido está muerto o de su lado, dijo con una mirada arrepentida. Luego se enfocó en el viejo lanzador de magia. Por cierto, no dije esto antes, pero, gracias por venir, sus lanzadores de magia son simplemente demasiados si no tenemos un apoyo serio. Si me lleva más lejos por el camino de la magia, pasearía por el jardín de Haldabaut, dijo con firmeza. Las próximas horas, mientras recogían los cuerpos y los trasladaban hacia el bosque, Scan pasó su tiempo explicando varios métodos de trampa a los luchadores que aún le quedaban, y los rostros hambrientos de venganza se encontraron con el suyo. Hizo tender los cuerpos y luego sus soldados se adentraron en el bosque con solo el pretexto de un esfuerzo por cubrir sus huellas. Flade se alejó un poco del bosque, hasta el mismo borde, y se escondió en el borde de una colina. Pasó bastante tiempo antes de que los soldados que los perseguían encontraran el rastro, encontraran a los muertos, encontraran la evidencia del movimiento hacia el bosque. Incluso desde donde estaba, casi podía escuchar los pensamientos del oficial al mando sobre cómo era hora de acabar con Scane y su banda, para siempre. Se dispersaron y entraron. Flade no era un militar, pero desde donde estaba, parecía que estaban muy dispersos dado a quien se enfrentaban. Apenas escuchó el primer grito. Scane estaba extasiado. Primero sacó sangre con su flecha y luego salió corriendo mientras un grupo de una docena de soldados la perseguía. «Atrápame si puedes». Ella se rió de ellos mientras la perseguían. Su cabello castaño ondeaba detrás de ella. La armadura ligera pero poderosa que se le dio a los 100 de élite de Neya resultó ser considerablemente mejor que la que usaba la infantería de Astraca. Era fácil mantenerse a la vanguardia, aunque los mantuvo persiguiéndola. Se daría la vuelta y dispararía otra flecha, derribaría a otro hombre e incitaría a los demás mientras los alejaba más y más. Solo tenía que acabar con 3 de ellos antes de que uno cayera en la primera trampa. Su pie entró en un pequeño pozo con púas donde las púas habían sido cubiertas con heces humanas antes de incrustarse en el suelo. Atravesó su bota barata y entró en su carne, no lo haría. No caminaré sobre eso en el corto plazo. Tendría suerte si no estaba enfermo o muerto antes del amanecer. El siguiente soldado murió cuando tropezó con una cuerda de vid y tiró de una serpiente atada a ella, directamente en su camino. Lo mordió en la pierna, y aunque la serpiente murió cuando le cortó la cabeza con la espada, el veneno acabó con él en minutos. Por los gritos en el bosque, cosas similares sucedían por todas partes. Los líderes siempre fueron un objetivo prioritario para sus arqueros. Los soldados de Black Justice, especialmente las élites, fueron entrenados para pensar y responder dinámicamente a situaciones cambiantes, y aunque solo tenía unas pocas élites, su voluntad de adaptarse y ser creativa ahora estaba completamente arraigada en la cultura marcial de cada unidad y campesinos inteligentes. Podría ganar estatus presentando nuevas ideas. Sin embargo, los soldados de Astraca eran un aparato militar más tradicional, siguen órdenes o son castigados y no se les paga para pensar. Privados de líderes, los grupos pequeños a menudo no sabían qué hacer. Para empeorar las cosas, sus arqueros eran algunos de los mejores del mundo conocido. Flade vio la primera flecha subir por encima de los árboles. Usó un hechizo de mosca y voló hacia su posición. Cuando volvió a bajar, apuntó al lugar donde aterrizaría y lanzó una bola de fuego. No podía ver que necesitaba golpear, pero sabía dónde necesitaba golpear. Lo más probable es que haya magos allí, que todavía representan un problema para los luchadores. Escuchó gritos. No le importaba. Se movió a una posición segura y esperó de nuevo. 10 minutos después, repitió el ejercicio. Mantenerlo como un activo oculto parecía haber sido la elección correcta. Contra una compañía de magos, incluso menos poderosa que él, bueno, una bola de fuego era una bola de fuego. La astucia de esa joven comenzó a dar en el blanco para él cuando se dio cuenta de cuántos soldados habían usado para tratar de derribarla. Todas sus atrevidas incursiones, todas sus muertes, su apariencia distintiva y su nombre se hizo conocido, habían aprovechado cada vez más el poder hacia él para tratar de detenerla, y todo lo que se usó contra ella, no se usó contra Pratt. Ella había atado miles con un puñado relativo y mantuvo una sorpresa, él mismo, listo para diezmarlos. Supongo que la guerra es su propia magia, dijo con un grado de respeto a regañadientes por la perspicacia marcial del vicecomandante. Escuchó una risa en algún lugar allá abajo, femenina, probablemente era de ella.
A Flade no le importaba tener que quitar vidas, solo era algo que tenía que hacer para avanzar en su conocimiento de la magia. Pero ella disfrutaba de sus victorias. Otra flecha subió. Volver a eso, se dijo a sí mismo. Cuando los magos se cansaron y comenzaron a intentar salvarse, ya era demasiado tarde para la mayoría de ellos. Habían perdido gran parte de su liderazgo, y la voluntad de obedecer sus órdenes los había dejado en un número demasiado pequeño para importarle al mucho más poderoso Flade Peredain. Cuando uno se dio por vencido y huyó, Flade lo sentenció a muerte. Todos serían demasiados, pero uno o dos a la vez era como cenar, solo termínalos un bocado a la vez. Los soldados más densos no se dieron cuenta de cómo habían sido superados tácticamente y con su liderazgo reducido, se volvió cada vez peor, y de un enfrentamiento organizado a simplemente agitarse en el bosque hasta que fueron emboscados y derribados. Era casi el anochecer cuando un puñado de soldados de Astraca salió tambaleándose del bosque, después de haber tirado sus escudos y la mayor parte de su armadura para huir más rápido. Flade descendió al suelo y dejó el bosque para esperar su regreso. Scan estaba muy feliz. Estaba cansada, estaba adolorida, pero estaba feliz. Especialmente cuando salió del bosque y vio a los soldados huir. Habían abandonado la mayor parte de su armadura para huir más rápido. Algunos de los suyos estaban con ella, saliendo del bosque como dioses de la muerte, vieron marchar al puñado. Alguien los vio rendirse. Scan preguntó, mirando a su izquierda y derecha. Vicecomandante, se están escapando, dijo uno de sus soldados. Puedo ver eso, dijo Scan. Te pregunté si viste a alguno de ellos rendirse. Ahora, ¿se rindieron o no? Su voz era fría como la muerte. No, dijo suavemente. Hazlo. Ella dijo. Señora. Preguntó. Acaba con ellos. Ordenó, aclarando con una voz que decía que se preguntaba si había perdido el juicio. No, señora. Él dijo. ¿Qué fue eso? Preguntó con voz incrédula. Están huyendo, ya no hay lucha en ellos. Él dijo. No veo una rendición, eso los convierte en combatientes. Ella le recordó. Ganamos, apenas pueden moverse. Quiero decir, míralos, están tropezando, están tan cansados, la mayoría de ellos ya ni siquiera tienen espadas. Él le espetó. Ella gruñó y se giró hacia el disidente, un golpe de palma lo lanzó contra un árbol. Ella lo agarró por la garganta, su ojo verde en llamas mientras lo miraba a la cara. No pregunté si estaban felices o llenos de orina y vinagre. Son combatientes y si no los derribamos, terminarán en Prague. ¿Me entiendes, soldado? Terminarán donde está mi comandante. Uno de ellos podría derribarla, o uno de nuestros camaradas allí. ¿Quieres eso en tu conciencia? Dos de sus soldados más la agarraron por los hombros y sacaron a Scane del que ella había golpeado. Señora, contrólese. Los perseguiremos y tomaremos su rendición. Están rotos, ¿de acuerdo? Conoce las reglas. No somos carniceros, maldita sea. Ga. Scan dijo y se relajó. Bien, tomen los prisioneros, ofrézcanles una oportunidad, y solo una oportunidad. Pero si no la toman, y quiero decir inmediatamente, los derriban sin falta. Su voz era extraña incluso para ella misma cuando dijo eso. Según las instrucciones, sus hombres despegaron en un combate que aumentó a medida que se acercaban a los desesperados soldados que huían. Clavó su espada en el suelo y estrelló su puño blindado contra el árbol contra el que había empujado al soldado disidente. Ella echaba humo, respirando fuerte y pesadamente. La risa y la burla que había acumulado sobre sus objetivos se habían transformado en odio cuando los vio huir en dirección a Prague. Hablando en términos prácticos, sabía que no estaban pensando en ir allí, solo estaban huyendo para salvar sus vidas y eligieron esa dirección porque no estaba en su dirección. Pero emocionalmente hablando, iban en esa dirección para matar a Neya. Se tocó un lado de la cabeza y respiró hondo varias veces, obligándose a calmarse. Ella tomó su espada, la limpió de sangre y la volvió a guardar en su vaina. Unos minutos más tarde sus soldados estaban de vuelta, con hombres atados, cuyas cabezas colgaban en señal de derrota. Su rabia no había disminuido, eran 5. Levanten la cabeza o piérdanla, dijo con frialdad. Levantaron sus miradas hacia la de ella. Su gente tenía razón, no quedaba lucha dentro de sus cuerpos. Eran jóvenes en su mayoría, pálidos, de cabello rubio sucio o castaño, probablemente de la misma zona dadas sus características similares. Solo uno de ellos tenía cabello negro oscuro y piel bronceada. ¿Sabes quién soy?, ella preguntó. Uno de ellos asintió en silencio. Escaña, dijo en voz baja. Seré franco. Ordené a mis soldados que te mataran. Me convencieron de que no lo hiciera, dijo, luego miró al que había golpeado. Perdón por lo de antes, me pasé de la raya. Él asintió. Está bien, dijo con una sonrisa. Puedo contarles la historia de cómo sobreviví a un golpe de Scane de Bold a mis futuros nietos. Eso realmente la hizo reír. Ahora, en cuanto a lo que realmente haremos con ustedes. Aún así, preferiría sacrificarlos a todos. Ella dijo, ustedes son traidores de la reina Calca. Son parte de la fuerza que ha estado masacrando a nuestra gente y, para ser honesto, no me importaba mucho que me persiguieran, así que estoy enojado con ustedes en este momento. Muy enfadado, dijo mientras su voz tomaba un tono más uniforme que de alguna manera era peor que cuando sonaba enojada. Estaban temblando. Pero como dije, me disuadieron de matarlos. Son prisioneros, pero ya no tenemos los medios para llevar prisioneros con nosotros. Tengo prohibido mutilar a los prisioneros de guerra o ejecutarlos, de acuerdo con los acuerdos dracónicos. Así que además de todo lo demás, me has incomodado profundamente. Dijo de una manera sencilla y racional. Zorra. Uno de los cautivos ofreció, amablemente.
Scan se frotó la frente. Tengo una opción, y voy a dejar que tú la aceptes o la rechaces. No muchos prisioneros llegan a hacer tratos, pero no tengo ideas. Se quedaron en silencio para escucharla. Ella sacó su espada, ellos se estremecieron. Fladrick, habiendo visto todo esto suceder, decidió acercarse. Ella lo vio cuando se acercó. Bien, pensé que tendría que enviar a alguien por ti. Scan dijo con alivio. ¿Qué necesitas?, preguntó. Volvió a mirar a los prisioneros. Este es el trato. Tengo a mi amigable usuario de magia aquí que calienta esta espada lo suficiente como para quemar la carne. Luego los marco a cada uno de ustedes en algún lugar visible. Eso los marcará como, en libertad condicional. Vuelvan a sus aldeas, volved a vuestras vidas, y no volváis a empuñar la espada contra nosotros, y viviréis vuestros días en paz. Id a un templo de Black Justice cuando todo esto acabe, y os quitarán la marca. Pero si tomas la espada contra nosotros y eres atrapado, de nuevo, será tu cabeza la próxima vez. ¿Qué dices?, ella preguntó. Los 5 hombres se miraron entre sí. Solo una marca. Uno de ellos preguntó. Solo uno, y no muy grande, lo suficiente para que no se nos escape. Además te daré un vendaje y ungüento para envolverlo después para que sane rápido y no duela por mucho tiempo. Ahora, sus respuestas. Ella preguntó. Unos minutos más tarde estaban de rodillas cuando una cuchilla al rojo vivo hizo una línea larga y delgada en el dorso de la mano izquierda. Tenían palos en la boca para morder, y aunque temblaban cuando ocurría la quemadura y gritaban con sus mordazas improvisadas, cada lesión se embadurnaba rápidamente y se envolvía con un paño limpio. Está hecho, desatarlos. Ella dijo. Quítate la armadura, luego lárgate de aquí, y nunca me dejes volver a verte, porque si lo hago... Cortó la oración y levantó la espada, la punta a centímetros de ellos y todavía ardiendo caliente. Ellos asintieron. Correr. Ella les gritó con furia, y corrieron, muy, muy lejos, para no volver jamás. Esperó hasta que la espada se enfrió de nuevo y luego la volvió a guardar en su vaina. Cogió el cuerno de donde colgaba a su lado y lo hizo sonar 3 veces. Sus soldados tardaron un rato en salir del bosque, pero tan pronto como comenzaron a hacerlo, hizo un recuento de sus números. Las pérdidas habían sido muy ligeras y la victoria completa. ¿Y ahora qué, señora?, el mismo soldado de antes le preguntó vacilante. Ahora volvamos a Prague. Hay una pregunta para la que me gustaría obtener una respuesta, y habrá varios ejércitos que aplastar. Dijo con entusiasmo. Oh, y gracias. Evitaste que cometiera el tipo de atrocidad en la que la teocracia y Astraca felizmente se involucran. Ella le dijo, y cuando la última de sus fuerzas estuvo lista, comenzaron a moverse hacia el oeste nuevamente. Buen día, mal día. Mar de nadie. Ceci había decidido que definitivamente no le gustaban los barcos. Todo ese balanceo de un lado a otro era como tener sexo con alguien que no sabía en qué dirección se suponía que debía moverse. Extremadamente desagradable. Ahora aquí estaba ella en un bote aún más pequeño, y lo estaba disfrutando aún menos. Las aguas mecieron el pequeño bote mientras ella remaba. Lo único que la salvaba era que no tenía que ir tan lejos, unas pocas millas, y podía remar muy, muy rápido gracias a su fuerza inhumana. Así que no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara en la base del acantilado dominado por la fortaleza Igan. Se acercó a la pared de roca escarpada, activó varias artes marciales mejoradas, colocó las cuerdas sobre su cabeza y a través de su cuerpo, y golpeó la piedra, creando un agujero profundo. Aproximadamente 2 pies más allá de eso, lo hizo de nuevo. Se puso de pie en su bote, y saltando, balanceó su guadaña, clavándola en la roca. Golpeó de nuevo, haciendo más agujeros pequeños. Pie a pie, centímetro a centímetro, creó una escalera en la piedra por la que podía subir y que sus soldados podían usar para ayudarse a sí mismos después. Se preguntó qué tramaba la reina Draudillon. La reina le había causado una muy mala primera impresión a Ceci, pero, después de un tiempo, descubrió que la mujer no era tan mala. Incluso encontró un atisbo de afición por ella, o al menos esperanza, después de ver a la mujer obsesionada con esa botella. Se habían separado en buenos términos, por lo que tenía la clara sensación de que cuando se volvieran a encontrar, se separarían después en términos aún mejores. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a la cima del acantilado y vio que el muro de la fortaleza estaba construido casi en el borde. Evidentemente, hizo que los guardias se descuidaran, porque cuando ella se paró en esa cornisa muy estrecha, de no más de 2 pies de ancho y estiró el cuello hacia arriba, no vio a nadie. Tampoco escuchó a nadie, no había sentido de nadie en esta pared. O la fortaleza estaba vacía, o la dotación mínima significaba que habían abandonado la defensa de la única área que no podía ser atacada. Más fácil de lo que pensaba. Dijo suavemente para sí misma. Las piedras que formaban los muros de la fortaleza eran grandes, pero no eran lisas y en realidad sobresalían un poco en algunos lugares, lo que significaba que ya no necesitaba crear asideros para las manos o los pies. Su agilidad y destreza fueron suficientes para permitirle acercarse a la cima con facilidad. Se acercó a la parte superior de la pared y se detuvo para escuchar una vez más. Nadie. Se quitó las cuerdas de los hombros y aseguró los garfios. Al ser del mismo color que la piedra, eran casi invisibles a menos que estuviera cerca. Escuchó con mucha atención, había otras voces, el sonido de pasos. Puede que hayan sido descuidados, pero incluso estos guardias no eran tan descuidados. Cuando el sol comenzó a descender, miró por encima del hombro. En la distancia vio pequeños puntos, sus barcos, sus soldados. Las cuerdas descendieron hasta la base del acantilado donde se encontraba con el mar. Vio el pequeño bote en el que había venido, alejarse, chocando contra la pared del acantilado con un sonido constante de tonk. Esperaba que se rompiera, no le gustaba ese bote, ni ningún otro bote. Ceci agarró una de las cuerdas y la aseguró debajo de su pie, descansando una sobre la otra para que ella pudiera ponerse de pie, efectivamente casi indefinidamente mientras se sujetaba a ella.
Se balanceó ligeramente con la brisa mientras miraba hacia el mar de agua dulce. No le gustaban los barcos, pero la vista desde aquí era realmente espectacular. La luz dorada del sol poniente causaba estragos en los reflejos de las aguas en movimiento. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de volver a ver algo así. Se sacudió de su ensimismamiento mientras observaba los barcos distantes cargar a sus soldados en pequeños botes. Como el suyo, lentamente crecían en tamaño a medida que avanzaban hacia su posición. Había muchos botes pequeños en el agua en muy poco tiempo. La capitana podría haber sido una perra molesta con su rima cantarina, pero ella dirigía bien su barco. El primer grupo que llegó a la base del acantilado se agarró de las cuerdas y torpemente comenzó su ascenso. Hicieron un uso efectivo de su escalera de piedra improvisada mientras escalaban los acantilados, y en minutos habían llegado a su posición. Ella fue la primera en llegar a la cima. Nadie la vio, ni nadie más al principio. Todos miraban hacia afuera, en busca de peligro. Nadie miraba en la dirección desde la que no podían ser atacados. Corrió sigilosamente a lo largo de la pared y bajó las escaleras de la torre, escapando con éxito de la atención del guardia. Por un momento acarició la dichosa idea de que podría conseguir que la mayor parte de su maldito ejército entrara antes de que la guardia se diera cuenta. Lo que, por supuesto, significaba que esto no es exactamente lo que sucedió. Un soldado que salía de una zona de alojamiento salió justo a tiempo para verla. Dejó escapar un grito de alarma antes de que ella lo silenciara quitándole la cabeza con un golpe de su guadaña. El hormiguero había sido derribado, ya no había manera de detener el caos. Los soldados clamaban y gritaban, despertando a los que descansaban y sacando por las puertas a hombres desesperados que no sabían contra quién estaban luchando. No hubo más silencio por parte de Ceci o sus soldados. «¡Matarlos a todos!». Ella gritó, «¡Maten a la escoria de la teocracia!». Ella dio el ejemplo, corriendo con su guadaña y poder de pesadilla. Pateaba a los hombres lo suficientemente fuerte como para astillar huesos, y los que sobrevivían al impacto morían cuando golpeaban la piedra detrás de ellos y aplastaban todo lo que no se había hecho añicos antes. Su guadaña era un torbellino de derramamiento de sangre, pero a los elfos que la seguían no se les podía negar su venganza contra un enemigo al que odiaban mucho más de lo que amaban sus vidas. Pirch y Tefeldan estaban en una furia de sangre vampírica, de tal manera que ni siquiera sacaron sus armas de los cadáveres. Lucharon con dientes y garras y furia bestial. Las espadas subieron y bajaron. Los humanos dispersos de la teocracia intentaron apresurarse para detener la marea, pero la presa se rompió y no había nada que pudieran hacer, eran muy pocos. Y Ceci tenía un ejército entero acercándose a ellos y ninguna defensa. Había posiciones disponibles para canalizarla hacia un lugar donde sus números pudieran ser administrados. La luz de la luna brilló en las espadas relucientes antes de que se camuflaran de sus rayos penetrantes mientras se volvían resbaladizas con la sangre de miles de vendetas. Contra los elfos, la teocracia no iba a buscar piedad. Contra los antiguos esclavos elfos estaban aún menos inclinados. No tenía sentido preguntar en sus mentes, y si tenían razón o no, bueno, ¿quién culparía a cualquiera de los dos? Los cuerpos cayeron y alguien rompió la puerta del interior de la fortaleza. Ahí era donde Ceci sabía que tenía que estar. Entró en el salón oscuro con su guadaña al frente. Un soldado cargó salvajemente contra ella con la espada en alto y un grito en los labios y murió allí. Su miedo y odio estaban claros en su rostro, el desprecio de ella estaba claro en el de ella. Ella golpeó, su cabeza explotó, su cuerpo cayó y eso fue todo. Más y más de sus soldados entraban y tomaban habitaciones, piso por piso avanzaban como una marea creciente que no podía ser detenida, como si el mar los cubriera, solo que ese mar era su propia sangre y se estaban asfixiando. En eso. En una hora, Ceci había alcanzado su objetivo final, el santuario interior de la fortaleza. Si quedara alguien con vida que estuviera a cargo, aquí sería donde estaría. Se encontró frente a una gruesa puerta de roble. Le dio una patada y la puerta voló hacia atrás, dejando al descubierto la habitación interior. Ceci caminó por el marco de la puerta vacía con su guadaña afuera, sus ojos escaneando el interior de izquierda a derecha. Un hombre de aspecto brutal con armadura y una espesa barba marrón poblada sostenía una masa. Tenía una armadura pesada de calidad razonablemente buena y ojos oscuros enojados. «Bien, no te vas a rendir», dijo alegremente y se acercó. «Diablos, no, perra mestiza», dijo y se abalanzó sobre ella con su masa. Dejó caer la masa cuando perdió la mano. No perdió el tiempo, tenía un mensaje que enviar. Pensó en su hermana pequeña, sus orejas mutiladas, todo el tiempo que había pasado escondiendo las suyas para que nadie supiera lo que era, así que lo siguiente que cortó fueron sus orejas. Los golpeó con el borde para partirlos por la mitad, dejando que las partes mutiladas cayeran al suelo. Cayó de rodillas, agarrándose el muñón y gritando. «Callarse la boca», dijo con frialdad, y lo golpeó en la nuca, que era el único favor real que le ofrecía a la basura que yacía a sus pies. Unos minutos más tarde, la fortaleza no albergaba a nadie más que elfos, algunos semihumanos, un par de vampiros y los pocos humanos de Black Justice que habían estado con ellos desde el principio. No había ni un solo ciudadano o soldado vivo de la teocracia en el lugar, a excepción de uno solo, para el que ella tenía un uso. Ella lo arrastró por las escaleras por el muñón sangrante que una vez fue su mano, evitando lastimarse la cabeza pero indiferente al resto. Fue una larga caminata por los escalones hasta el patio. Sus soldados vitoreaban, para ellos esto era un enorme éxito, su segunda batalla y segunda victoria, y un gran golpe contra la teocracia. La moral estaba por las nubes para muchos de ellos, espadas y arcos golpeaban el aire y risas y sonrisas llenaban la noche. Primero, asegura la fortaleza por completo. Ceci gritó, «Pon guardia, reúne los cuerpos, arrójalos de la teocracia al mar. Encuentra todos y cada uno de los documentos importantes que podamos reclamar, luego ve a sacar su bebida. Te lo has ganado todo esta noche», dijo con un estallido de alegría en el pecho. «Ah, y que alguien me traiga una venda», dijo mientras se agachaba junto al montón inconsciente a sus pies.
Un momento después le entregaron uno. Ella envolvió el muñón donde solía estar la mano y lo trató con una pequeña cataplasma que mantuvo sobre ella, para que no muriera. No quería que muriera, al menos no todavía. Pasó media hora antes de que volviera en sí y mirara a su alrededor confundido. Se vio a sí mismo mirando los rasgos de una semielfa y reaccionó con violencia. Trató de golpearla. Ella agarró el brazo torcido y rompió la muñeca, provocando un grito de agonía de él. «Tú, perra mestiza». Él le gruñó. Le golpeó el codo y le partió limpiamente el brazo. «¿Quieres hacer eso otra vez? Tienes más huesos». Ceci dijo con una sonrisa cruel en su rostro. Ga respiraba con dificultad por el dolor de las heridas que ella acababa de hacerle. Trató de retorcerse y alejarse de ella, pero ella lo sujetó con fuerza y lo miró con la expresión que un niño sádico le daría a un animal moribundo. Se quedó en silencio. «La primera decisión inteligente que has tomado». Ella dijo. «Ahora, ¿sabes quién soy?». Ella preguntó. Sacudió la cabeza. «Solo un poco». Hizo una pausa. Ella estaba 100% segura de que iba a decir «perra mestiza» de nuevo, pero evidentemente ella lo había disuadido de eso, porque en su lugar dijo «mitad elfo». «Está bien, te lo diré. Mi nombre es Ceci Setsumei. Soy un exmiembro de la escritura negra de la teocracia Slan. Antes de irme, se me consideraba la carta de triunfo de la humanidad. En resumen, yo fue el luchador más poderoso de toda la teocracia Slan», explicó pacientemente. Él la miró con silenciosa incredulidad. «Está bien, necesitas una prueba». Ella preguntó. Se acercó a la pared que daba al mar y la pateó. Ella lo pateó con fuerza. Las piedras cayeron y volaron hacia el mar, y en su lugar ahora había un espacio de 1 metro. Regresó al único cautivo de la teocracia. «¿Me crees ahora?». Ella preguntó. Su expresión decía que ahora estaba dispuesto a darle crédito a su historia. «Así que eres un traidor». Escupió. Podría haberlo imaginado por... Ella lo interrumpió, agarrándolo cerca de la parte posterior de cada lado de su mandíbula y comenzando a apretar. «De un ¿qué? Elige tus palabras con cuidado, pequeño y patético debilucho», dijo Ceci, acercándose a su rostro. Su cabello blanco y negro volaba con la brisa que ahora podía alcanzarla. Como los zarcillos de la muerte en su espalda, en la oscuridad solo se veía el blanco, pero era como si una mano esquelética lo estuviera llamando. Se quedó en silencio nuevamente. «Y por cierto, me traicionaste. La teocracia Slan me traicionó a mí primero. Ellos me abandonaron a mí primero. Y esto». Ella se puso de pie y abrió sus brazos para abarcar la fortaleza caída. Es el resultado de esa traición de suyo. Volvió a agacharse junto a él, sus ojos heterocromáticos fijos en los de él. «Torturaron a mi hermanita, me lo frotaron en la cara, me negaron un lugar entre ellos y lo hicieron 1000 veces. 1000 veces. Si no hubiera sido así. Si no hubiera sido por su estúpida extralimitación con ese chico, Klein, es posible que nunca me haya dado cuenta de lo que estaban haciendo. Pero lo hice, y ahora tengo una tarea para ti, pequeño gusano patético». Estaba enojado, pero guardó silencio, y eso fue suficiente. «Vas a regresar a Kami Miyako lo más rápido que puedas, y les dirás lo que pasó aquí. Diles que la general Ceci Setsumei viene por su gente, diles que todavía tenemos asuntos pendientes para arreglarnos entre nosotros. Oh, y diles que por cada elfo que veo con las orejas cortadas, es mejor que la gente esté preparada para tener orejas como las tuyas. ¿Me entiendes?». Ella preguntó. «Pero los acuerdos». Empezó a tartamudear. Ella agarró su mandíbula y apretó. «Los acordes. Los acordes». Dominique rompió los acordes frente a mí, los llamó basura sin valor y los arrojó al suelo. «¿Te atreves a mencionarlos?». Ella le gruñó, apretó más fuerte, podía sentir que su mandíbula comenzaba a dislocarse. Ella relajó su agarre. «Necesitas tu mandíbula y tu lengua, o te privaría de ambos por eso», dijo con odio saliendo de cada sílaba. «Pero no romperé los acuerdos, haré lo que te hice. Soy lo mejor de lo mejor, al menos fuera del círculo íntimo de su majestad. Tomaré sus oídos en una batalla honesta», dijo con una voz feliz que le recordó a un niño que descubre que se le ha pasado por alto un regalo en su fiesta de cumpleaños. «¿Por qué?», preguntó en mudo horror. «En tu camino de regreso a la teocracia Slan, echa un vistazo a los esclavos elfos que ves en el camino, y si todavía haces esa pregunta, tienes que ser un villano aún mayor que el cardenal Dominique». Se quedó muy callado, hasta que ella lo agarró por el brazo roto y lo puso de pie. Ella lo empujó hacia donde varios elfos estaban parados mirando. «Toma su armadura, toma su ropa, dale raciones de comida para unos días y dile que camine. Si deja de moverse en algún momento, debe ser considerado un objetivo hostil». Ceci gritó sus órdenes, y sus patéticas luchas heridas no sirvieron de nada. En el lapso de unas pocas olas rompiendo en el acantilado, se quedó sin nada más que el vendaje en el muñón donde solía estar la mano. «Fuera de mi fortaleza», dijo Ceci, y fue arrastrado con fuerza por su barba hacia la entrada ahora abierta y arrojado. Se puso de pie, le dolía el cuerpo, le dolía todo. Alguien arrojó un saco a sus pies, que contenía solo unas pocas hogazas de pan, un poco de queso y un pequeño odre de agua. Echó un último vistazo a la fortaleza detrás de él cuando la puerta comenzó a cerrarse. Vio elfos comenzando a ocupar las almenas de lo que había sido su dominio. ¿Cómo se llegó a esto?, se preguntó a sí mismo en un susurro de horror. Los elfos en lo alto de las almenas sacaron sus arcos y le apuntaron. Definitivamente dispararían si él no se movía. Empezó a caminar. No se detuvo, ni siquiera cuando tuvo que hacer sus necesidades. Resultó que mear mientras caminaba desnudo era fácil, aunque desagradable. Pero fue aún más difícil hacerlo con un brazo roto, una muñeca fracturada y un muñón mutilado como mano. Había sido un día verdaderamente terrible. Kami Miyako, 2 semanas después.
El excomandante de la fortaleza Igan se veía mucho mejor. Había encontrado un curandero por casualidad después de 2 días de vagar desnudo por el camino, que se había ocupado de su brazo, pero lamentablemente el hombre no era un mago, solo un hombre con algunos conocimientos médicos y algunas cataplasmas. Sin embargo, pudo balancear su brazo de nuevo. También había cambiado el vendaje de su mano y no encontró infección, ni pus, ni evidencia de podredumbre. No iba a morir por una lesión tan patética. El hombre también había tenido la amabilidad de conseguirle un juego de ropa en el pueblo de al lado, y cuando el comandante explicó lo sucedido, se le entregó de inmediato un caballo y una carta de autorización para requisar más. Montó lo más rápido que pudo para Kami Miyako, mientras que los intentos de que alguien usara un hechizo de mensaje para él habían fallado. Cuando buscó una explicación, le dijeron que los cardenales temían demasiado escuchar a escondidas. Tal como lo consideraba, eso no era del todo irrazonable. Así que fue un viaje duro. Intercambiando caballos tan pronto como se agotaron, hasta que finalmente se apresuró a llegar a la capital, sin pausa, se dirigió directamente a la sala de reuniones. Un guardia intentó detenerlo tan pronto como se acercó. «Lo siento, señor, están en sesión en este momento». «Lo sé», dijo, «soy el comandante de la fortaleza Igan, tengo noticias urgentes para los cardenales». Luego de una pausa momentánea y una verificación de identidad, se le permitió el acceso a la habitación. Después de dar su informe de lo sucedido y el mensaje de Ceci Setsumei, la sala se sumió en un pesado silencio. Domingo fue el primero en hablar. «Entonces, ¿tú eres el único sobreviviente?», preguntó. «Soy», dijo el comandante. Los ojos de Dominic se entrecerraron. «¿Sobreviviste a la caída de tu fortaleza y viniste hasta aquí?». «¿Simplemente te dejaron ir?», preguntó el cardenal. «¿Para venir a contarte todo esto?». «Sí». Él dijo. «¿Qué le pasó a tus oídos?», preguntó Dominic. «El general Ceci Setsumei me hizo eso», dijo, sin gustarle el tono de Dominic. «Entonces, tú y solo tú sobreviviste a la derrota de tu fortaleza, vienes aquí, apenas, herido y con las orejas cortadas como un elfo y dime que el general Ceci Setsumei te lo hizo. Esa es una forma bastante respetuosa de dirigirse a ti. Por alguien que tomó tu fortaleza, mató a tus soldados y te cortó las orejas». Él dijo. El comandante comenzó a sudar. «Es verdad». Él jadeó. «¿Dónde está tu uniforme?», preguntó Dominic. «Te lo dije, me echaron, desnudo, conseguí esta ropa en el camino, me la dio un curandero», dijo y frenó su discurso. «Gratis». Dominic arqueó una ceja, sé de un solo grupo que cura gratis, y esa ropa, mucho negro allí. ¿Te recuerda a alguna gente que conozcamos?». Dominic preguntó a los cardenales reunidos. «¿Qué? No puedes. No puedes pensar». Se detuvo y se quedó mudo, sí pensaron. Dominic se puso de pie y llamó a los soldados apostados más allá de la puerta. «Guardias. Lleven al comandante aquí para ser interrogado. Creo que necesitamos hacer muchas más preguntas, y mucho más difíciles. Pero amordácenlo, no dejen que hable con nadie hasta que un inquisidor oficial venga y conversar con él». «¿Qué? No. No puedes. No puedes». Dijo que hombres armados lo sujetaron físicamente y comenzaron a arrastrarlo. Luchó, uno de ellos lo golpeó en el estómago, se desplomó, lo golpearon en la parte posterior de la cabeza, y cuando perdió el conocimiento tuvo un último pensamiento. Este día va a ser aún peor. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.